El presidente Javier Milei instituyó en la jornada de hoy el concepto 3 carajos como categoría política. Vamos a tirar de ese hilo en QR. Podríamos decir que al presidente le importa 3 carajos jubilados y jubiladas, porque los ve como gasto en vez de observar o en vez de tratarlos como personas que se rompieron el lomo laburando toda su vida y ganan 2 mangos. Al presidente le importa 3 carajos, la universidad, la educación pública, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque lo desfinancia. Instituciones reconocidas de manera internacional. De hecho, la Universidad de Buenos Aires acaba de salir en un ranking británico muy importante, la universidad de más prestigio en América Latina. Al presidente le importa 3 carajos el hambre, porque tiene guardado en depósitos alimentos de hace mucho tiempo cuando se viene diciendo que los pibes tienen hambre. Es más, en un contexto de duplicación de la indigencia en los primeros 3 meses de su gobierno. Ahora, al presidente también le importa 3 carajos que el Fondo Monetario Internacional le haya dicho reiteradamente, cuidado con la profundidad del ajuste. Mejor dicho, cuidado con la calidad del ajuste. Hoy lo mencionó eso el presidente, pero no se lo atribuyó al Fondo Monetario. Cuidado con la calidad del ajuste. Guarda con el filo de la motosierra, porque está tocando sectores que más allá de que le importen al Fondo Monetario por resistencia social o por tener corazón y alma, no importa. Pero el Fondo Monetario le ha dicho, cuidado con la calidad del ajuste, presidente, y le importó 3 carajos. Y también le importa 3 carajos al presidente que haya grupos económicos muy importantes, sectores de mucha riqueza en la Argentina, a quienes se les perdona impuestos. Lo dijo Martín Tetaz hace un rato en el programa de Maxi Montenegro. Hay recursos para ir a buscar si lo que importa es el gasto. Están en las grandes corporaciones económicas en la Argentina a quienes se le perdonan impuestos. También le importa 3 carajos que paguen más los que menos tienen y menos los que más por la modificación en el paquete fiscal de bienes personales. Todo esto no es mandato divino, no está en las tablas de Moisés. Es una decisión y una definición política, pero al presidente parece eso también importarle 3 carajos. Arrancamos QR de la manera que lo hacemos siempre con las voces del día. Los que están seguros que nuestro plan, nuestro programa y nuestro camino sale bien son los kirchneristas. Si no, no estarían atentando permanentemente contra el gobierno. Si votamos el dictamen de la mayoría, vamos a gastar más que el ahorro que logramos los argentinos desde diciembre a abril. Se mostraron incompetentes porque no saben que vencen los alimentos y después se le echan la culpa a alguien que no conocemos y echan a todos los funcionarios menos a la ministra. Bueno, no sé, un desastre. Tienen la enorme oportunidad, aquellos que no acompañaron el pedido anterior, de traer la Petovelo mañana a la comisión. ¿Qué cuesta? ¿O hay demasiadas cosas que ocultar? Apoyo como papá, ¿cómo que no? Es una vergüenza que lo que gana un docente. Mi hijo me dice, ¿para qué voy a estudiar, papá? Si los docentes ganan nada. Qué ejemplo, ¿no? En ningún otro lugar del mundo los organismos internacionales se quejan de la calidad del ajuste. O sea, es evidente a los ojos de cualquier analista neutral que el tipo de ajuste que se está llevando adelante en la Argentina es altamente erosivo de la cohesión social. ¿Cuánto te vino de más de energía eléctrica? Triplicó. En un mes triplicó. La verdad que cuesta. El apoyo y el agradecimiento de la gente, no voy a decir que es caviar porque a mí no me gusta, pero digamos es milanesa con papas fritas. Libertad, señor presidente, lo que usted nos vendió en su campaña electoral. Que su ministro de Justicia me lleve a mí a tribunales es coartar mi libertad de opinión. Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina y piensa que el presidente, cuando termina su mandato, tiene que ir a pedir
trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa, en su cabeza estúpida. Mi abuela fue lavandera, lavaba para las grandes estancias de la zona, le lavaba la ropa. En la época que no existía el lavarropa, no tenía aportes. Mi abuelo, su marido, peón de campo, no tenía aportes porque en el campo no te hacen los aportes. Entonces no es que no trabajaron y acá no hay ninguna pizza. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora. Lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo. Me importa 3 carajos. Bueno, varias cosas de las voces del día. Primero, nuestro saludo, nuestro respeto y nuestro acompañamiento a Nancy Pasos, a Darío Villarruel, que están siendo, investigados, denunciados por el propio gobierno en función de sus opiniones. Estamos a muy poquito rato de comenzar el Día del Periodista. Vamos a charlar sobre eso el viernes, por supuesto, pero aquí nuestro abrazo y nuestro respaldo. Segundo elemento, omisiones. Vieron que aparece en las voces del día. Es una decisión de nuestra producción sostener eso. Hace un rato hablé. Había órdenes de desalojo contra una acampe de docentes, también contra trabajadores del sector de salud. La policía ya arregló, pero va desapareciendo de la agenda, algo que marcó un momento muy importante, incluso para el propio gobierno nacional. Y veíamos allí a Germán Martínez. Ocurrió algo muy importante en términos políticos, que ahora vamos a hablar con Pablo Ibáñez ayer en el Congreso. Viene Germán Martínez a charlar con nosotros, es el titular de la bancada de Unión por la Patria, pero también viene Pablo Giuliano, que es integrante de la bancada de la Unión Cívica Radical, para conversar aquí en QR. Miradas distintas, imaginarios de la política distintos, valoraciones distintas de la política, pero que sin embargo encontraron un punto de acuerdo para ponerle de alguna manera un coto a las políticas de ajuste de Javier Milei. Y antes de saludar a la banda, le queremos mandar un gran abrazo a nuestro compañero Hernán Lecher. Vieron que andan virus y bacterias dando vuelta por ahí, algunas se ponen un poquito más complicadas que otras. Está fuera de combate de hace varios días, así que a nuestro querido amigo y compañero Hernán Lecher ya prontito va a estar aquí. Está bien, pero tiene que hacer su tiempo de recuperación. A él y a su mamá, fiel televidente de A24 y de QR. Así que un gran abrazo, querido Hernán. ¿Cómo andan? Hola Irina, ¿qué haces, Pablín? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Fer? ¿Se reúne bien? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Sí. En un ratito, ¿de qué nos hablas, Pablo? No, básicamente, días difíciles para Javier Milei. Y parece por momentos que Milei es el jefe de su propia oposición. ¿El jefe de su oposición? Bueno, ahora nos explicás de qué va la cosa, Iri. Y yo te voy a seguir hablando de uno de los 3 carajos que no le importan a Milei, sí, digamos. De la falta de entrega de alimentos y una decisión de la Cámara Federal que es fuerte para el gobierno. Déjenme decirle, Fer, Irina, tremendo laburo el que vienen haciendo. Recién le decía a Irina, la sensación es que me voy de QR con las cosas que nos trae Irina sobre la crisis de los alimentos, de capital humano, y al otro día, cuando lo veo en los diarios, lo que Irina nos cuenta aquí en la noche, como que me parece que ya, esto ya lo sabemos, ya me parece un poco viejo. Lo mismo con Fernando Cerolini, que de hace muchas semanas viene insistiendo, como perro de presa, che, guarda el dólar. Y ahora, estamos hablando todo del dólar, pero Fer lo viene observando con mucho detalle, leyendo entre líneas hace ya bastante tiempo. Fer, título. Sí, el título es, nuevamente, ya es un misterio qué va a pasar con las reservas en el mes de junio. Realmente es increíble, directamente es como si dijéramos, se puede vivir sin que el Banco Central recaude más. No sé, el campo está dispuesto a vender un grano, o muy poco, digamos, porque lo que están recaudando es la sexta parte de lo que se esperaba. Bueno, ahora vamos con eso también muy importante en lo económico. Nos metemos en el análisis político, también la capacidad de lectura de Pablo Ibáñez. Hoy habló Javier Milei en un foro económico frente a empresarios. Habló también el ministro de Economía, Luis Caputo, que ponderó la personalidad del presidente para poder hacer lo que hace. Es el gran protagonista, digamos, del ajuste más importante de la historia, según lo relata el propio Milei. Pero dejó algunas definiciones también, Caputo, que queremos compartir y nos va a dar pie para la columna con Pablo. Dale. Durante mucho tiempo se dijo, se jorobó con el tema de no la ven, ¿no? ¿Saben por qué ahora se intensificaron los ataques? Porque la ven. La empezaron a ver y eso los preocupa mucho más. Es un poco lo que les dije antes. La empezaron a ver, hasta hace unos pocos meses comían pochoclos pensando se van en marzo o abril. De repente, esta situación que les acabo de describir, de alguien que pensó que íbamos a una hiperinflación y estamos en créditos hipotecarios a 30 años,
dijeron, pará, o sea, ¿cómo es entonces esto? La empezaron a ver y entonces hay un nivel de preocupación que obviamente antes no tenían. Bien, Luis Caputo diciendo, bueno, esto está arrancando, dependemos de ustedes, juéguensela, confianza, que esto va arrancando. En un rato nos vamos a meter en algunos detalles de la macroeconomía, a ver si efectivamente cierra del modo que lo plantea Caputo y el presidente Javier Milei, que hoy casi a nuestro compañero Mache González casi le quiere sacar el trabajo, porque publicó, después de la jornada en diputados y habiendo dicho que le importaba 3 carajos y efectivamente se votaba una mejora para jubilados y jubilados, publicó esta suerte de portada que aquí vamos a observar. Ya conocida, ¿no? Aquí hay un error de tipeo, se entiende, pero miren qué gráfico. Es el león habitual que utiliza de imagen y casi como alegoría el presidente Javier Milei con la motosierra en marcha. Y aquí las ratas del Congreso Nacional, porque así lo ha mencionado el propio presidente. Dolarizada ya igual. Claro, dolarizada, con dólares, tenés razón, buena observación, pero cuidando sus cajas. Sí. Tuvimos tenemos un matiz con la caracterización que hace el presidente Javier Milei y ahí se mete Mache González, porque nos pareció que esto quizá era un poquito más ajustado a la realidad. Esto que vamos a compartir a continuación. No sé si notan la sutil diferencia. El león está un poco cascado, digamos, ¿no? Está medio averiado. La banda le queda un poquito por atrás, pero además necesita alguna venda en algunas heridas que tiene en el lomo. La motosierra, los dientes están un poco gastados, casi comidos, medio salidos allí en alguna punta. Está corrida la sierra. Hay humo que sale de la motosierra, no quema bien el aceite. La rata no es la casta, no es la política. Esto es la casta tiene PAMI. Que nos decía uno de nuestros grafistas, Ariel, la casta tiene PAMI, queda, para mí es un highlight del año. La casta tiene PAMI, ¿no? Miren, el andador y la caja está vacía. En la caja de jubilados y jubiladas no hay nada. El déficit cero ya no corre, es un chiste. A ver si podemos hacer el juego con la versión del gobierno y lo que humildemente a nosotros nos parece que es una versión un poquito más ajustada de la realidad, porque dice Pablo Ibáñez, Milei de alguna manera tiene que ir al llano a defender un poco las posiciones. Tiene que bajar, recordemos, Javier Milei estaba hace una semana en Estados Unidos con reuniones con las principales figuras de las principales empresas tecnológicas del mundo, planificando, imaginando grandes proyectos, pero vuelve a la Argentina y se encuentra con una serie de problemas, casi una tormenta perfecta de problemas, que no solo tiene que ver, lo va a mencionar Fernando, le hacemos la línea de la cuestión económica, sino que hay 2 fenómenos que se anudan para que Javier Milei tenga que bajar al barro, del cielo al suelo para hacerse cargo y tratar de atender... Del cielo al suelo es muy buena. Para tratar de atender estos conflictos. Lo de Sandra Petovelo, que ya, además de haberse convertido en un problema de naturaleza política y judicial, empieza a producir una tensión muy, pero muy difícil hacia adentro del gobierno. Sandra Petovelo, no está seguro todavía Javier Milei de que Sandra Petovelo siga al frente de Capital Humano porque el malestar de la ministra continúa, se siente sola. ¿Esto es lectura? ¿Esto es intuición, es análisis o es información? La ministra sigue con la tesis de que el respaldo del presidente es total, pero que se siente sola, que el acompañamiento del gabinete no es tal, y enfoca además en una figura, según me contaba hoy un dirigente libertario, que en el gobierno hay alguien que está hablando mal de ella. Esa figura es un colaborador muy estrecho de Karina Milei. En este contexto de una relación que nunca fue del todo buena entre Karina Milei y Sandra Petovelo, aparece como un ruido y por qué en todo caso Sandra Petovelo sostiene la idea de que se siente desprotegida más allá del respaldo explícito que tiene por parte del presidente. A ver, es muy importante lo que nos cuenta Pablo Ibáñez, ¿eh? Es decir, que Sandra Petovelo siente el acompañamiento del presidente, siente respaldo, pero hay un run-run, hay un desgaste, hay una emocionalidad puesta en juego
cosa que se viene hablando hace bastante de la propia ministra, pero sobre todo ese run run en un gabinete que cada vez que algo suena de esta manera, que tiene, digamos, dinámicas muy especiales a la hora de decidir quién se queda, quién se va. Hay un espejo inquietante para Petovelo, que es Pose. Pose. Pose era una figura amiguísima de Milei durante 20 años, se veían permanentemente, empatía total. Pose se hizo cargo de una tarea siempre complicada, que era juntar fondos para la campaña electoral, mucha cercanía, mucho. Y en un momento, pasaron 4 meses de gobierno, Milei dejó de hablarle a Nicolás Pose, dejó de ir a las reuniones de gabinete para no encontrarse con Pose y lo echó sin tener un mano a mano. Y lo maltrató en público, ¿no? Varias veces. Entonces, quiero decir, la dimensión personal en un momento puede generar un conflicto. Sí. Y Sandra Petovelo se siente, porque Javier Milei hace el despliegue absoluto para contenerla, para sostenerla, para que siga siendo ministra, pero evidentemente no le está alcanzando porque advierte que no todos en el gobierno están compartiendo. Pero además Petovelo tiene otro problema adicional, que Capital Humano, si hacemos un repaso, ha sido el ministerio donde se generaron los 3 principales problemas del gobierno de Javier Milei. ¿Qué son? La crisis universitaria, educación depende de Petovelo. Sí, crisis universitaria que termina en el 23 de abril, claro. Que derivó en la mega movilización del 23 de abril. Depende de Capital Humano en Petovelo. ¿Qué se le imputó? Que la negociación, que la conversación con los rectores no fue lo suficientemente rápida, ágil, de comprensión para evitar ese conflicto que se convirtió en un hecho político de dimensiones crítico para el gobierno, que lo obligó a retroceder a Javier Milei. Y que termina reconociendo el reclamo de las universidades y aumentando el presupuesto muy cerca del pedido de las universidades. El segundo episodio es los sobresueldos. Claro. Cuando aparece lo de los sobresueldos, el primer funcionario que eyectan del gobierno, aunque después se verificó que no tenía la responsabilidad directa, fue Omar Yassin, secretario de Trabajo. El aumento del sueldo del Poder Ejecutivo. Del 48% aumento que firma en un decreto Javier Milei, que se otorga un autosalariazo del 48%. El primer eyectado fue Yassin, secretario de Trabajo, que estaba bajo la órbita. Se debe estar preguntando todavía por qué lo rajaron. Hay razones por qué lo rajaron. Después cae una figura vinculada a Pose, que es Armando Guibert, que era el que había hecho la gestión, la conversación, incluso la redacción de ese decreto. Y el tercer episodio tiene que ver con el doble escándalo de los alimentos y los contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Qué quiero decir? Evidentemente, no es un ministerio que le dé soluciones, no es Petovelo una figura que le esté resolviendo problemas, se los está generando todo lo contrario, a Javier Milei. Javier Milei, por distintas razones, decide sostenerla, ha hecho un esfuerzo importante desde la política para sostenerla, pero aparentemente para ella todavía eso es insuficiente a la hora de sentirse segura dentro. Pero observemos el proceso, porque Milei dice, y se sorprende incluso, dice, a todos los lugares que va, dice, estoy haciendo el ajuste más brutal de toda la historia. Y mi ministro de Economía, que es el que usa la motosierra, es rockstar. Yo consigo que en términos simbólicos, en términos de capital político, el ajuste más brutal sea algo positivo y reconocido y me hacen goles en contra. ¿No? Es una lógica que el presidente, por supuesto, debería estar evaluando, pero tiene un respaldo muy fuerte sobre la ministra en términos personales. Después hay otro fenómeno, además de la cuestión particular de Petovelo, que no termina de ordenarse. Puede ser que Petovelo, como dicen en Casa Rosada, esté confirmada en su cargo, siga en su cargo. Sí. Habrá que ver si viene un proceso de desmembramiento de la cartera, ¿sí? Que queda una Petovelo con un ministerio más chico, que tenga eventualmente la posibilidad de administrarlo mejor. Descomprimir y mejorar gestión. Pero el otro tema, para redondear esa idea de por qué tiene que bajar al llano Javier Milei y no tiene claramente resultados, es que ayer logró un alineamiento enfrente en el Congreso de 162 votos. Por ahí después le preguntamos a Juliano o a Germán Martínez si nos pueden corregir. Yo me puse a averiguar gente que tiene mucha experiencia legislativa y no recuerdan episodio donde un oficialismo haya tenido 162 votos en contra. Son 2/3.
162 votos en contra. Por ahí Martínez me corrige, por ahí Sí. Giuliano después que están, me dicen, no, en tal momento ocurrió. Es un hecho político muy importante. Un hecho político a importante. 6 meses de asumir el Y gobierno. eso tiene dos hechos para derivarlo. Uno, que Guillermo Francos, que hace una semana era el hombre del diálogo, que iba a gestionar con la política, que Sí. iba a negociar, que iba a lograr acuerdos, deriva en un monumental hecho político en diputados que o no lo pudo prever Sí. o no lo pudo administrar una vez que estaba encaminado. No pudo demostrar Sí. su habilidad para negociar con la oposición. Y la otra cuestión es esto que te decía de Javier Milei al principio. Parece que detrás de estas convivencias, de estas alianzas, que yo insisto creo que son absolutamente focalizadas y temporales, aparece como punto común la actitud, los proyectos y el modo en que se comporta Javier Milei. Casi que él mismo Ujú. es el que ordena a su oposición. El famoso factor Milei. Exactamente. Que va pasando el tiempo y probablemente aquello que antes no generaba tanta respuesta concreta en términos de contención del avance de las políticas, van pasando cosas en el medio y eso puede tener otro efecto. Ya está Germán Martínez, enseguida conversamos con él, es el titular de la bancada de Unión por la Patria. Luego vendrá Pablo Giuliano de la Unión Cívica Radical. Un hecho muy importante ocurrió ayer en el Congreso. Hay quienes dicen, aquello que comenzó en la calle el 23 de abril probablemente tenga algún tipo de correlato con lo que ayer ocurrió en el Congreso y se preguntan si hay un viento de cola que se terminó para el propio gobierno. Si aquí comienza otra etapa, algunos análisis. Antes de ir, incluso hablar un poco con Irina sobre el otro gran tema del día que tiene que ver con capital humano y los alimentos, dame el tuit de Javier Milei después de la media sanción para una modificación en el modo en que se actualizan las jubilaciones que ayer votó la oposición, la amigable y la no tan amigable en el Congreso. Esta es la reacción del presidente de la Nación. Después vamos a hablar de votos, porque hubo votos y votos y hubo algunas ausencias. Bueno. Que nos lleva a otro actor de este ring, que es Mauricio Macri. Apa, bueno, vuelve a aparecer Macri. Y algunas ahí vamos a eso. intervenciones. Milei, no lo vamos a leer todo, pero me parece que con un par de párrafos alcanza. No entregaré el déficit cero. Una parte del Congreso muestra vocación sistemática por destruir el equilibrio fiscal. Acá aparece algo muy importante que se discute muy poco. Y quizá Milei ayude a que en la opinión pública se empiece a preguntar, che, ¿cómo es lo del gasto? Porque lo del gasto está bien, no hay que gastar más de lo que se tiene, pero hay una pregunta sobre de dónde podemos recaudar más, que me parece que está en el fondo de esta discusión. Si cedemos a los delirios políticos, volverá la inflación y continuaremos por el camino de la decadencia que iniciamos hace un siglo. Si nos mantenemos en la senda que hemos trazado, los palos de la rueda de la política, hará más lenta no solo la caída de la inflación, sino que quitará fuerza a la recuperación. Es decir, todo lo que hicimos vamos a ir para atrás, me importa todo, 3 carajos, voy a vetar, llegado el caso, dice Milei. Pero hay un documento, un comunicado de la vocería presidencial que también es interesante compartir. La oficina del presidente ratifica que Milei vetará cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la República Argentina. En la madrugada, después de aumentarse 80% el salario, diputados opositores otorgaron media sanción a un proyecto de ley promovido con el objetivo de reinsertar al país en la senda de la decadencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me dejás un agregado? Sí, dale, subrayemos. Tras aumentarse 80% del salario fue una decisión que tomó Martín Menem, que de la Libertad Avanza. No fue una decisión ajena que tomaron otros. Parece despegarse. La oficina puede tener una mirada absoluta, criteriosa o no, pero esa es una decisión que toma el presidente de la Cámara, que fue puesto ahí, más allá de que lo votaron los diputados, por pedido explícito del presidente de la Nación. Después habla de votar en contra de la eliminación de jubilaciones de presidentes y vicepresidentes. Tremendo, lo escuchamos en voces a Miguel Ángel Pichetto hablar sobre esto. Y dice que el presidente, bueno, va a renunciar efectivamente a la jubilación de privilegio que le considera como presidente cuando deje su función. Vamos al otro tramo. Quiero ir al final específicamente de este comunicado oficial que marca la línea del gobierno. Miren esto, esta administración lamenta que diputados bien intencionados participaran de la trampa legislativa de Máximo Kirchner. Tiene que aparecer la palabra Kirchner en algún lado, porque si no es muy difícil la lógica amigos y enemigos que trata de nublar lo que se está discutiendo. Acá hay argumentos, uno puede estar de acuerdo o no con las decisiones que se toman.
hay argumentos, hay ideas, pero cuando aparece el apellido Kirchner, la intención parece ser nublemos la capacidad de racionalizar la política o de volver racional la política. No, vayamos a la emocionalidad. Kirchner, listo, ya está. Mancha venenosa. Acá no puede estar equivocado el presidente. Lo incorpora Máximo Kirchner ahí y además trata, creo yo, de sostener un puente con quienes todavía le tienen que aprobar en el Senado la ley base si va a volver a diputados. Y acá me quiero detener sobre el final. Algunos actores quieren que la Argentina siga por el mismo rumbo que nos ha condenado al fracaso. No va a pasar con este presidente. La Argentina ha cambiado y el mandato popular va a ser defendido con todas las herramientas del Poder Ejecutivo. El mandato popular va a ser defendido con todas las herramientas del Poder Ejecutivo. ¿Quién votó a diputados y diputadas que representan a la sociedad en el Congreso? ¿Se pusieron ellos? ¿Fue un capricho? ¿Nos venimos y nos sentamos acá? No, acá hay un Congreso que también ejerce una representación y esto está en el centro del problema de lo que el presidente entiende como instituciones democráticas. Es un problema mucho más grave del que nos parece, pero bueno, queda diluido en la propia escena. Insisto, ya viene Germán Martínez, vamos a charlar con Pablo Giuliano de la Unión Cívica Radical, vamos a retomar este tema. Hoy Juan Grabois le planteó y le dijo contala como quieras al Ministerio de Capital Humano, el Poder Judicial dijo tenés que repartir los alimentos. Ayer había hecho la presentación, había expresado su argumento frente a la justicia y lo había hecho de esta manera. Que acá hay delito penal lo reconoce el propio Ministerio en su comunicado, que aquí les paso a mostrar, del día 30 de mayo, leo, donde se ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que por mal desempeño de sus tareas no han realizado un control permanente del stock y de vencimiento de mercadería. Gracias a Dios que hicimos la denuncia, porque si no, 400.000 cajas de leche en polvo se hubiesen vencido, 4 millones de litros de leche no se hubiesen entregado, y si lo prolongamos al resto de los alimentos, bueno, es muchísima comida que no hubiese llegado a la gente. Esta es una medida cautelar en el marco de una causa por incumplimiento de deberes de funcionario, lo va a decir mejor mi colega, pero del incumplimiento es absolutamente evidente porque lo están reconociendo. No solamente lo reconocen, sino que echaron al funcionario directamente responsable. No solamente echaron al funcionario directamente responsable, sino que lo denuncian penalmente y ante la Oficina Anticorrupción. Entonces, que hay delito, hay delito. Bien, esto ocurrió ayer. Hoy la Cámara, después de haber escuchado las posiciones, tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó la justicia sobre esto? La Cámara Federal, bueno, 3 jueces decidieron en el mismo sentido sostener la decisión del juez Sebastián Casanelo de ordenar al Ministerio de Capital Humano que entregue un plan para distribuir el alimento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Solamente la leche en polvo? No. ¿La que se está por vencer? No. Todos los alimentos. ¿Quiere decir que lo tiene que hacer mañana? Tiene 24 horas ahora para presentar el plan. Esto lo firmó Casanelo hace un ratito. Sí. Le dice a Capital Humano, 24 horas me tenés que presentar el plan. ¿Quiere decir esto que tiene que distribuir los alimentos en 24 horas? No, que tiene que decir cómo lo va a hacer, a través de quiénes van a ser los destinatarios. Y además le reclamó documentación que el Ministerio de Capital Humano todavía no le dio acerca del momento de la adquisición de los alimentos, ¿no? Que también es un dato relevante, que el gobierno se la pasa diciendo, no, esto todo lo compró el gobierno anterior, sí, ¿no? Bueno, esto es lo que resolvió la Cámara Federal. Y como te decía, Casanelo ya hace un rato firmó un despacho muy breve diciéndole al Ministerio de Sandra Petovelo que tiene 24 horas para entregar esto. Uno de los jueces advirtió en medio del fallo que esto, si no lo cumple Capital Humano, puede ser desobediencia y puede derivar en una nueva denuncia contra la ministra Sandra Petovelo. Una denuncia penal en ese caso, ¿no? Denuncia penal. Denuncia penal. Los jueces hacen hincapié en algo que decía recién, que lo escuchábamos decir a Grabois, que es que acá se discutió un delito. ¿Por qué? Si se comete un delito o no. Y una medida cautelar que lo que intenta es frenar que se sigan cometiendo delitos. Acá estamos viendo parte de los votos, ¿sí? Los argumentos que dieron los jueces respecto de lo que cuenta Irina. Voy con lo subrayado. Dice, no puede sostenerse, como pretende el recurrente, supongo que es Capital Humano. ¿Qué Capital Humano? Que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado. No están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria, sino lisa y llanamente si existió una ilícita, es decir, un delito, actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica
en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen derechos humanos, los derechos humanos básicos bien cubiertos. Traducido. Esto es parte del voto de Martín Irursun. Sí. Martín Irursun, que uno lo asocia además con quizá... El lofer, según el kirchnerismo, el la lofer, doctrina digamos, que ¿no? permitió meter presos a muchos funcionarios. Martín Irursun está diciendo acá, estamos discutiendo, bueno, algo, lo que te decía recién, para frenar la posible comisión de un delito y además cuidar a la población que tiene hambre. Traducido, es lo que está diciendo. Es exactamente eso. Después, bueno, fue igual que el resto de los jueces un poco críticos con Grabois y con la abogada Leila Gianni. Y con razón, ¿eh? Sí. Y con razón. Los denunciaron, de hecho. Los denunciaron a los dos ante el Colegio de Abogados para ver si cometieron alguna falta ética y ante Capital Humano a la abogada Leila Gianni. Me parece importante ver el voto de Fara. Este es el de Boico, ¿no? Bueno, Ahora tenemos primero Fara. el de Eduardo Boico, Sí. el de Roberto Boico, perdón. Es una partecita, son votos largos, que acá justamente Boico recuerda que lo que se está examinando, lo que se está estudiando acá, es parte de un universo que dice, se nos han encomendado a los jueces conocer, que en nuestra intervención se debate la primacía de la ley fundamental, o sea, la Constitución y la protección de derechos básicos de todos los ciudadanos, y que son esas directrices las que en el caso se han expresado, confiriendo legalidad y legitimidad a nuestra resolución. Por lo que en aras de las instituciones, de que las instituciones funcionen y se respeten, es que la señora ministra de Capital Humano, y escucha esto, que es lo que justamente toma y anota Casanelo, es el voto de Fara no es el de Este es el de Fara, muy bien. Deberá No es el de Boico. ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma. Sí. De no hacerlo de ese modo, en el plazo de 24 horas de notificado este pronunciamiento, su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial. Más allá de comunicar a la ciudadanía la traición a los postulados del sistema republicano. Es muy fuerte que un juez de la Cámara diga esto ante una discusión que se ha planteado como... El Ministerio la plantea como, esto es una cuestión política donde no se tiene que meter la justicia. No, acá Fara dice, yo salgo a bancar a Casanelo, hay una cautelar que se tiene que cumplir y además de estar los delitos en juego, que ahora sí los vamos a ver en el voto de Boico, que pueden haber cometido Capital Humano, tanto Petovelo como otros funcionarios, puede haber más delitos si ustedes no acatan esta orden de procurar el alimento a la gente que lo necesita. Quiero resaltar esto, Irina, porque me parece importante. Dice, no nos estamos metiendo en el modo, en una decisión política, en el modo que ustedes decidan políticamente cómo repartir alimentos. Acá estamos investigando un posible hecho de corrupción que lo que hace es distanciar al derecho a la alimentación a un sector de la población que, como decía en el voto Irursun, está sufriendo una situación muy dramática, catastrófica, Exacto. dice, ¿no? Acá pasaron tres cosas. Sí. Grabois denunció que no se entregaba la comida a los comedores. En el medio de la causa se descubre que había casi 6.000 toneladas de alimento guardado. Y en el medio de todo eso, el propio Ministerio de Capital Humano entrega una lista donde ves que parte del alimento, sobre todo leche en polvo, No está. se estaba por vencer. Claro. Y que lo vencido no estaba. Eso es lo que desemboca en todos estos argumentos. Y Roberto Boico, que también habla también de la responsabilidad internacional posible del Estado argentino, recuerda lo que se va a investigar y lo que se tiene que investigar en esta causa, que es determinar si funcionarios del Ministerio de Capital Humano, encargados de la entrega de alimentos a comedores comunitarios, incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes del cargo y o administración fraudulenta al haber suspendido el abastecimiento pese a contar con fondos disponibles para ello. Es con ese norte, bueno, que acá repasa que la Fiscalía había ordenado las primeras Lo medidas, ¿no? traduzco en lenguaje de esquina. No es joda lo que pasó. No es joda. No es solamente una manera. No es joda. Ustedes, lo que estamos investigando es si cometieron determinada cantidad de delitos para evitar que el morfi le llegue a la gente que lo necesita. Es eso. ¿No? Bueno, muy importante, insisto, en un ratito vamos a seguir conversando porque hay más respecto a las cosas que están ocurriendo en el Ministerio de Capital Humano, que como decía Pablo, al gobierno le está trayendo muchísimos problemas y empieza a debilitarlo en una gestión donde todo eso impacta también en la manera en que se observan las políticas económicas y el ajuste. Cerramos, Pablo, sí, dale. Que ocurrió hace un rato nada más, Sí. saliendo de Casa Rosada, un colega del canal IP abordó a Karina Milei para preguntarle sobre Sandra Petovelo. Dijo una definición, una de nuestras mejores ministras.
La novedad es que Karina Milei venía en este contexto de sospechas con un perfil muy bajo respecto al protagonismo que habían tenido no solo el presidente, sino otros ministros respecto a la defensa. En el hecho de hablar, más allá de lo que digan, el hecho de hablar y opinar sobre el tema, ahí estás viendo un dato político. Por lo menos en este contexto de cierto silencio que había, además una figura que no habla, también un mérito del cronista del canal Colega que la encontró, la buscó y le sacó una declaración de 4. Petovelo tampoco habla, ¿no? De esto. Petovelo está calladita, pero la Comisión de Acción Social y de Salud de la Cámara de Diputados la citó para el 11. Bueno, vamos a ver si Tiene se una presenta y oportunidad qué de ir a dice. hablar, ahora le podemos preguntar al diputado. Bueno, vamos a ir a charlar con Germán Martínez sobre todo lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. El gobierno reaccionó, Milei reacciona, quizá en la reacción de Milei se ve efectivamente el impacto que esto tiene para el propio gobierno. Una enorme cantidad de definiciones, de expresiones, muchos diputados y diputadas queriendo hablar para argumentar en contra, para argumentar a favor. Me quiero quedar con un pasaje del argumento del diputado Carlos Heller, porque trae a la discusión algo que está muy poco mencionado, en esa idea de, che, pero ¿dónde están los recursos que nos faltan? Porque si no parece que es el don de la naturaleza, que escaseen los recursos para saber cómo se reparte y si eventualmente es sobre jubilados y jubiladas que tiene que caer el mayor peso del ajuste. Escuchen con atención lo que decía Heller. A algunos diputados y diputadas que efectivamente parece que fueran paracaidistas ucranianos que llegaron ayer y que no tuvieran ninguna responsabilidad en gestiones anteriores. Hablar, por ejemplo, del problema fiscal, ignorando el impacto fiscal que tiene los intereses de la deuda contraída durante la gestión del gobierno presidido por el ingeniero Macri. Dice Heller, che, ¿ustedes se acuerdan que hay una deuda externa en las características en que se decidió, en el modo en que eso se acordó? Porque a la hora de discutir el gasto, de dónde sale o por qué no hay plata, bueno, parece que eso queda, como decía Heller, que viene como gente que cae como paracaidista. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien. Gracias por estar acá. Gracias a vos y buenas noches para todos y todas. ¿Qué subrayás? Y si probamos con crecer, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo? Y si probamos con crecer, si probamos con otra alternativa que no sea la del ajuste. Porque todo parece reducido a la palabra gasto. No, y ajuste y equilibrio fiscal absolutamente ficticio. ¿Y cómo hay que verlo? ¿Cuál es otra manera posible de verlo? De una Argentina que pueda ir camino a ordenar los aspectos de la macroeconomía que efectivamente hay que ordenar, sin hacer pedazos la micro, la vida familiar, tu vida, la vida de tantos trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Ese era el camino, eso era lo que nosotros expresamos. ¿Perdimos las elecciones? Sí, perdimos las elecciones, pero queda claro que el camino votado nos llevó hasta esto, hasta este lugar en el que estamos. Entonces, va creciendo la percepción, la conciencia de que el camino del ajuste al cual nos llevó Milei no genera ni futuro ni destino en el presente o más adelante en la vida de los argentinos. Eso va a ser así. Ahora, el dato político acá es que no solamente lo dice Unión por la Patria, que se viene oponiendo a las políticas de Javier Milei, sino que ayer además el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, piensan eventualmente lo mismo. Bueno, no sé si tenemos el mismo diagnóstico, pero sí ayer tuvimos un punto de coincidencia importante, ¿no? Ayer el punto de coincidencia importante es una mayoría de 160 diputados y diputadas que claramente dijeron que querían el bono adentro del haber jubilatorio, por lo tanto que sea contemplado en el establecimiento de la mínima, que dijeron que teníamos que recuperar lo de enero, que Milei a la hora de la recomposición de haberes de los jubilados a través de un DN1 lo contempló, lo que se perdió en enero. Fueron diputados y diputadas que lo que dijeron también es no se puede pagar más la jubilación en forma de doblada, que las otras prestaciones sociales se tienen que actualizar también como corresponden, que hay que proteger a las cajas de jubilaciones de las provincias que no han sido transferidas a la nación. Bueno, dimos una cantidad de señales importantes con una mayoría muy importante. No sé si el diagnóstico que tenemos en lo general es el mismo. En ese tema tuvimos coincidencias y bienvenidas sean esas coincidencias. Coincidencias a los cuales nos llegamos de un día para el otro. Esto arrancó más o menos a mitad de marzo. Nuestro bloque se puso 3 objetivos. Recomposición de haberes de los jubilados, recuperación del Fondo de Incentivo Docente, financiamiento de las universidades.
Los 3 temas los teníamos dictaminados. Ayer uno logramos darle media sanción. Nos hubiera gustado, porque pedimos la ampliación del temario. Y los mismos que votaron con nosotros jubilaciones nos negaron, en su mayoría. Algunos tuvieron una posición muy digna y realmente nos acompañaron. No permitieron que los 2 otros temas se traten, pero están listos para poder tratarse. Y te agrego temas de preocupación que están ahora, ¿no? La cuestión del trabajo y del impacto de la política económica en el sector productivo, en las pymes, en los comercios y lo que está cayendo de ahí. Todo lo que tiene que ver con la cuestión de las tarifas. Es mentira que estén congelado el tarifazo. Y aparte les pido un programa que se ve mucho en el interior, te digo, se está viendo mucho en el interior. Cuando se dice de que están suspendidos los tarifazos, en el 90% del territorio nacional dicen ya que no está aumentando todo, ¿no? Porque tenemos una mirada muy de acá respecto a esos temas, muy de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y ya hubo tarifazos en electricidad mayorista, en electricidad minorista a partir de valor agregado de distribución que te cobran en cada una de las provincias argentinas o en los pueblos de la República Argentina. El gas aumentó notablemente. El agua se multiplicó por 4 en la mayoría de los lugares. La garrafa de 10 kilos de menos de 3 lucas a 12 o a 15, depende si te lo llevan a domicilio. Germán, esta es la situación que se está viviendo y me parece que hay una en sectores de la política claramente. Yo quiero reivindicar a los que votaron ayer, pero a los que hicieron punta, ¿eh? Porque ayer votamos con todo el radicalismo. Sí. Ahora, hace 2 meses y medio atrás, eran un puñado de radicales, con Facundo Manes, con Pablo Giuliano, con otros diputados radicales, los que empezaron a mirar la misma agenda que nosotros estábamos mirando. Y después, cuando vino el debate de las universidades, apareció con claridad la posición de Evolución Radical. Y después el resto. Hay algunos que hicieron punta. Al final fuimos un montón. Bienvenidos los 160, pero reivindicar, como también a los socialistas santafesinos, o a Natalia de la Sota, o al bloque de la izquierda, que han tenido una postura muy coherente en todo esto. Ahora seguro Pablo Ibáñez retoma la dimensión política. Yo quiero detenerme en algo, me parece muy importante. La narrativa del gobierno dice, y yo creo que con cierta eficacia no hay plata, y esa es la razón por la cual tenemos que hacer un ajuste, y todo lo que nos pasa es culpa de lo que despilfarraron en el gobierno anterior. De alguna manera, María Eugenia Vidal, del PRO, que acompañó el voto negativo de La Libertad Avanza, lo expresó en su argumento. Creo que podemos compartir lo que ayer Vidal decía y por qué argumentaba su voto negativo a la modificación de las jubilaciones. Estamos discutiendo si le vamos a sumar 1.8 de aumento de gasto al PBI. Sí, reitero, 1.8 de aumento del gasto, cuando el gobierno, para lograr déficit cero, tiene que bajar 5. Desde el inicio de este gobierno, por las medidas que implementó y por el esfuerzo de todos los argentinos, ¿cuánto ahorro fiscal logró este gobierno desde diciembre a abril? 1.2. Es decir, que si votamos el dictamen de la mayoría, vamos a gastar más que el ahorro que logramos los argentinos desde diciembre a abril, pagando prepagas más caras, pagando el impuesto a los combustibles, pagando las consecuencias del sinceramiento del tipo de cambio, pagando más tarifas. Todo ese esfuerzo no alcanza para pagar esta recomposición que pide para los jubilados el dictamen de la mayoría. A ver, francamente a mí me marean algunos números, seguramente vos podés ajustarlos, pero además me interesa lo conceptual también. No, pero también los números. Hablemos de las dos cosas. Bueno, dale. Hablemos de las dos cosas. Asume Javier Milei, 10 de diciembre. A los 2 días, Caputo dice, devaluamos el 120%. ¿No? No fue un corrimiento del tipo de cambio. Fue la devaluación más brutal que tengamos historia desde la de la salida de la convertibilidad. Eso fue esa devaluación. Bueno, ¿cómo la explican? Dicen, no nos queda otra. Necesitamos ajustar, es irremediable el ajuste, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Y pone el Ministerio de Economía una tablita. En esa tablita dice, de las jubilaciones voy a sacar guita equivalente al 0,4% del producto. O sea, planificó una reducción de las jubilaciones que en términos agregados significaban el 0,4% del producto. Sí. Lo que nosotros hicimos ayer es buscar una herramienta para devolverle a los jubilados lo que Milei ya les choreó.
Entonces digo, es falso lo que dice María Eugenia, la respeto, tengo un diálogo cordial, pero esa es la justificación del no lugar en el cual está el PRO. No saben qué hacer con esto. Me meto en lo político, no me queda otra que meterme en lo político, porque ayer se vio en el recinto. Milei está generando condiciones tan complejas para la oposición que se le parece, el PRO, básicamente, ciertos sectores del radicalismo, a veces también, porque sienten que le ocupa su andarivel político. Entonces no saben cómo administrar esa tensión. Si me pego, me contagia. Si me alejo, ¿a dónde voy? ¿Se entiende políticamente lo que estoy queriendo explicar? Si me pego a Milei, me arrastra con todo lo malo que está haciendo Milei. Si le va bien a Milei y yo estoy cerca de él, capitaliza a Milei y yo no capitalizo nada. Si me corre, ¿a dónde voy? Ayer hicieron un ejercicio. Se pueden hacer buenas cosas corriéndose de Milei, construyendo mayoría sobre temas puntuales que claramente favorezcan la vida cotidiana de los argentinos. Vuelvo un cachito al número. ¿No es irresponsable por parte de la oposición decirle, bueno, esto que vos habías ahorrado en términos de recursos, ahora volvé a gastarlo? Y arreglate vos con las cuentas. Pero pero escuchame, yo te quiero decir esto. ¿Qué economía puede funcionar cuando los cimientos de esa economía es un supuesto equilibrio fiscal ficticio construido, entre otras cosas, por un ajuste semejante en la vida cotidiana de los jubilados? Mirá. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Cómo? La alternativa es darle lo que corresponde, hacer crecer a la economía, salir de este programa de ajuste y buscar otro rumbo de la economía. Eso es lo que bueno, a donde hay que apuntar. Pero alguien te podría decir, ¿por qué no lo hicieron ustedes? Si acaban de dejar el gobierno hace 6 meses, recién llegamos y nos dejaron un bolón. Nosotros tuvimos dificultades, pero nosotros no le metimos este manotazo en el bolsillo a los jubilados. Nosotros... ¿Cómo le fue a los jubilados con la gestión de él? No, punta a punta, no nos fue bien como queríamos nosotros. Te lo digo de verdad, no tengo problema en eso. Ahora, estuve el viernes con un funcionario de alto rango de la Municipalidad de Rosario, lugar que vos conocés. El 50% del incremental de demanda alimentaria son adultos mayores. Ese es el ajuste de Milei. El 50% de la demanda de alimentos que creció el incremental, lo explican adultos mayores. Pero no solamente que le metió la mano en las jubilaciones, sino que hizo algo más horrible que no se habla. Hace 6 meses que no se transfieren los recursos por el programa alimentario de PAMI. 3 millones de jubilados estaban en esa situación. Ahora, googleen, pongan programa alimentario PAMI, y antes de ayer hicieron una operación de prensa de que están analizando su relanzamiento. 6 meses hace que están gobernando. ¿No pudieron poner en marcha una transferencia de ingresos a jubilados de PAMI? ¿De qué estamos hablando? Entonces, son bases falsas sobre la que está construyendo la política económica de Milei. Es el centro de la cuestión. Hasta que nosotros nos salgamos de esta política económica que gracias al hiperajuste nos lleva a una hiperrecesión, no vamos a tener salida y lo vamos a notar en el empleo, lo vamos a notar en el consumo, vía el consumo lo vamos a notar en las pymes y en los comercios, lo vamos a notar, además, está todo contenido artificialmente. ¿O no viste que está suspendiendo incremento de tarifas, todo ese tipo de cosas para jugar mes a mes, para que le dé una cosa razonable en términos de inflación? Está todo atado con alambre la política económica. Quiero abrir preguntas a la mesa, ahora pregunta seguramente Pablo Ibáñez, pero este es el momento en que Javier Milei hoy en un foro económico anunció que, bueno, todo lo que nos está contando Germán Martínez, que hoy tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, eventualmente sería vetado, así lo hizo. Primer punto. De 123 años tuvimos 113 déficits, o sea que tan fácil hacer el ajuste no era fácil. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, ¿han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, digo, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora. Lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio.
Les voy a vetar todo. Me importa 3 carajos. Cuando escuchas esto, ¿qué primera reflexión te viene? Que cada vez le habla menos a argentinos y argentinas, Milei. Cada vez está recostado sobre un sector más ideologizado y cada vez está teniendo una menor percepción de la cantidad de problemas que está teniendo la República Argentina. Pablo. Está absolutamente desfasado respecto a la realidad que viven millones de argentinos y de argentinas. Pablo. ¿Cuánto de, además de las decisiones políticas, la actitud de Milei, los modos en referirse, cierto destrato con algunos actores de la política, intervinieron o influyeron para que ayer se junten los 162 votos por la reforma, por la modificación de la fórmula previsional? Creo que nada, Pablo, porque hace un mes atrás, con los mismos modos, con los mismos insultos, con los mismos agravios, un sector enorme de la oposición le votó la ley bases en la Cámara de Diputados. Entonces no me parece que ese sea un determinante de los comportamientos. Yo sí creo, como no creo que lo de ayer sea algo que uno lo pueda proyectar naturalmente en el futuro, ustedes han seguido temas parlamentarios, hay muchos en otras gestiones de gobierno que han prometido construcción de mayorías estables en el Congreso siendo oposición y ustedes saben que no es fácil hacerlo, no es fácil hacerlo, pero yo creo que si nosotros apuntamos tema a tema y avanzamos en esta capacidad de diálogo y de construcción política, yo creo que nosotros vamos a poder sostener otras iniciativas, como la del Fondo de Incentivo Docente, como la de las universidades, como los temas de empleo, como los temas de tarifas, como el tema de transporte. Ayer pasó de largo, ayer a la mañana temprano, Pablo, estuvieron intendentes de las ciudades capitales y de las principales ciudades no capitales en la Cámara de Diputados. La situación del transporte del interior de pasajeros, el que usan los laburantes, la familia para llevar a los pibes, es imposible de sostener. Y eso es producto que le achicó a cero los subsidios al interior. A cero. No es que dijo, bueno, voy a achicar un poquito. A cero. Y me parece que nosotros en eso tenemos que ser capaces de construir esa agenda. Por más que Milei se enoje, a mí yo no trabajo para que Milei esté más contento o que esté más triste. ¿No te intimida esta...? Milei, escúchame, el 28 de diciembre lo denuncié penalmente a Milei. En Rosario, por la primera catarata de insulto, la causa la tiene Marcelo Bailaque, lo hice como diputado en mi provincia, como integrante de un bloque parlamentario, lo conversamos en el bloque, lo hice en mi provincia, era la última semana del año, lo quise hacer antes de que ingrese la feria judicial. Milei, tenerle miedo a Milei. ¿Qué? ¿Nos vamos a dejar apretar por esto que está diciendo ahora? Y yo creo, que se los quiero decir, había algunos que le tenían algún quickie a Milei al arranque. Pero se le está yendo. ¿Alguno de tu No, los nuestros son unos leones, digamos, ¿no? Realmente. Leones, los leones. no, Sí, claro. Justo, leones. ¿Por qué no? Lo único que falta es que no podíamos usar el amarillo con Macri y no puedo usar la palabra león, digamos, no. Entonces, Fer, Cerolini. Recuperemos todo. No, pero te digo, se le está yendo el miedo. 160 votos a favor. 160 votos. Y después que se enoje con no quien quiero dejar quiera. pasar eso, está diciendo Aibor, te pido breve en esto, bien conceptual. ¿Pero vos crees que acaba de cambiar algo en el momento político del gobierno? La actitud política es una actitud importante. Vamos a hacer algunas cuestiones ¿Entra básicas. en otra etapa el gobierno? No sé, no me gusta sacar esas conclusiones porque después nuestros compañeros, lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, la están pasando muy mal con Milei. Entonces pasan de pensar que muchas veces Milei llega por 12 años a que se va mañana. Y yo no quiero contribuir a ese tipo de ansiedades. Yo sí sé que en la Cámara de Diputados, y te diría en el Senado, aunque conozco menos, pero sí en la Cámara de Diputados, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y eso nos lleva a construir 160 votos afirmativos de una iniciativa, más los 5 de la izquierda que se abstuvieron, más 2 que me faltaron a mí. Uno porque se quebró la cadera, el diputado David de Santiago del Estero, y la diputada Magalí Mastaler porque le falleció un familiar cercano y estamos muy cerca acompañándola. Pero digo, estamos 167 voluntades alrededor. Tiene que leer bien Milei lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Irina. Contaba yo antes que está citada la ministra Sandra Petovelo por una comisión, ¿no? La de Acción Social y Salud. Martes 13:30 horas. ¿Tiene obligación de ir y para qué la citan? Bueno, a ver, la citamos por todo lo que vos contaste antes, digamos, ¿no? Y que se vio reflejado en una cantidad de proyectos de resolución que pidieron
traerla al Congreso. Ayer nosotros pedimos el apartamiento de reglamento, o sea, pedimos que se modifique el temario para poder tratar la interpelación en el recinto. Los diputados de los otros bloques no nos acompañaron en eso. Dijeron que no. Entonces fuimos por el camino de la comisión. La Comisión de Salud y Acción Social se juntó hoy y la convocó para el martes que viene al mediodía, a las 13:30 horas. Te digo porque vos seguiste cerca del juicio político, ¿te acordás? Digamos, estamos en otra situación. Puede no venir quizás. Yo creo que es un gravísimo error político. Porque no solamente Petovelo le tiene que dar respuesta a la justicia en virtud de las decisiones que hoy mismo tomó la justicia respecto a la distribución de los alimentos, sino que acá hay cuestiones de política pública que explicar al Congreso, de cómo está configurando la política alimentaria. Mira, en los 4 ex ministerios que ahora están abajo del Ministerio de Capital Humano, es un desastre. Es un desastre la cuestión del trabajo, es un desastre la gestión educativa, FONID y universidades, es un desastre la cuestión vinculada específicamente al desarrollo social. Digo, lo que toca a Petovelo lo arruina. Entonces, me parece que ahí lo que hay que hacer es traerla a Petovelo, que sin ponerse nerviosa, nadie la va a atacar, lo que tiene que hacer es dar explicaciones. Está en una situación de crisis, su gestión. ¿Y por qué la banca tanto al presidente? ¿Perdón? ¿Por qué la banca tanto al presidente y manda a todos pero eso, ¿viste? Hay cosas que yo no entiendo y que, vos sabés que a muchos me dicen que sea más abierto en esto. Trato de nunca aplicar elementos tan básicos de la psicología o de los comportamientos humanos. Esto, si bien vos sabés que está de moda el estudio de los comportamientos en la política, está en todo el mundo desarrollándose, algo que inventaron en los Estados Unidos en la década del 60, una hermosa disciplina, pero hoy mucho más peso de lo psicológico que la dirección de las decisiones políticas, la racionalidad política. Entonces digo, a mí, ¿por qué quería que viviese en Olivo? ¿Qué pasa con los perros? ¿Con quién habla? ¿Cuál es el vínculo con su hermana? Son parte de un elemento que a mí me preocupa porque es el presidente de la Nación, pero donde el foco yo lo pongo en lo político y en las decisiones de política económica. Bien. A mí me parece que lo que están haciendo con Petovelo, impidiendo que dé explicaciones, es un grave error, porque después sí tenés otro elemento a tener en cuenta. Lo dijo hoy la diputada Galiar, que vos sabés que presidió la Comisión de Juicio Político. Hay un momento donde un ministro, ante una determinada situación escandalosa como la de ahora, si esto avanza, se puede configurar la situación de mal desempeño. Y al configurarse la situación de mal desempeño, le puede caber lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución, que es la posibilidad de que la Cámara de Diputados inicie un proceso de juicio político. De hecho, ya ha habido ONGs que presentaron pedido de juicio político, que lo pueden presentar, a diferencia de un proyecto de ley, ONG particulares tranquilamente. Fer, la última. Esto que pasó ayer, que de alguna manera es para felicitar al peronismo porque aceptó por lo menos la propuesta del radicalismo y dijo antes que no salga esto, aceptemos esta propuesta, y además dejaron que le iniciaran ellos, cosa que me parece que es una buena idea. Lo que me pregunto esto, la ley bases, puede que ahora pase a ser votada en general, pero que con este envalentonarse, a ver cómo sería. Envalentonamiento. Eso que dijo ella, produzca que los temas que para algunas provincias son clave, como Aerolíneas Argentina, que no se cierre, que no deje de ir a esas provincias, algunos temas del RIGI empiecen a ser cuestionados con más fuerza, o porque realmente asombra que hoy hayan votado de esta manera, ayer hayan votado de esta manera, y en otras cosas parezcan tan sumisos. ¿Para dónde va a salir ahora? Y no lo sé, porque no... yo charlo permanentemente, ustedes saben que soy insistente en la búsqueda de construcción de mayoría, algunos me critican por eso, ¿no? Por ir. Nosotros no... Fue más compleja la construcción del proyecto de ayer, realmente nosotros hicimos un enorme esfuerzo de tener un excelente dictamen, y al mismo tiempo tratamos de que ese dictamen no sea tan distinto al del radicalismo para poder facilitar el acuerdo en el recinto. En el recinto nosotros renunciamos a cualquier tipo de protagonismo, vos lo explicaste, en función del objetivo final. No siempre te sale la misma estrategia, porque no siempre hay otro que quiere tomar la iniciativa. Yo
si mañana el radicalismo convoca para la semana que viene a tratar FONID y universidades, aplaudo, bienvenido sea, voy, doy quórum y nos ponemos de acuerdo para hacerlo. No sé si lo van a hacer. Ahí hay otro que tiene que poner un poco de voluntad política, lo hemos hablado con vos y con este panel respecto al tema del rechazo del DNU 70-2023. Lo que pasa ahora en el Senado, yo creo que hay que prestarle atención. No soy, insisto, trato de ser muy respetuoso en la tarea de mis compañeros y compañeras senadores, pero algo está pasando, que más allá de ese dictamen que se firma a oscuras, que todavía no se conoce del todo el contenido, donde se dicen que hay 35 cambios, pero en ningún lugar, excepto en algún chiveo a la prensa, no aparece con claridad expresado, todavía no hay claridad de cómo se va a tratar en el recinto. Algo está pasando. Yo esperaría a que termine lo del Senado. Ahora, digo dos cosas de lo de hoy y del comunicado de Milei y lo que dijo Milei en LATAM. ¿Fue hoy? No sé Sí. dónde. Bueno, dos cosas. Le está agrediendo a diputados y senadores, que a esos senadores los necesita para construir la mayoría con la ley bases, y a esos diputados lo va a necesitar para o sostener o aceptar los cambios introducidos en el Senado en la Cámara de Diputados. Agrede a los que necesita. Bueno, ya ha ocurrido esto, ¿eh? Ya Bueno. ha sido muy agresivo, le ha dicho nido de ratas, ha dicho cualquier barbaridad, después le entregaron las herramientas. Bueno, pero yo también digo, dejemos que no son fáciles los espacios políticos. Bueno. Y más cuando uno es oposición. Hay contradicciones. Todo el tiempo. Ayer faltaron los 3 diputados tucumanos. No estuvieron. Vos estás leyendo que si estaban por ahí acompañaban el rechazo. ¿Decidieron no estar? O no. O quizá decidieron no estar. No, bueno, por eso digo. Bueno, no, pero no incrementaron los votos muchachos, negativos. se fueron del Bien. bloque para firmar un dictamen de una ley que no salió. Y quiero decir algo que a Sí, mí me cerramos, parece... Germán. me preocupa mucho. Las referencias a Máximo Kirchner hoy, en el comunicado de prensa que hace, diciendo que el resto, que son ratitas que siguen a un flautista de Hamelin, digamos, ¿no? Siguió una estrategia, una trampa de Máximo Kirchner. Ahora se lo vamos a preguntar a Juliano de Radicalismo. Bueno, si lo hizo. además de que es un menosprecio a la tarea parlamentaria, el posicionamiento de la voluntad política expresada de los diputados. ¿Qué es lo que tanto le preocupa de Máximo? ¿Qué es lo que tanto le preocupa de los kirchneristas? Me incluyo entre los kirchneristas. Vos sabés que no tengo ningún problema en asumirme mi condición de peronista y de kirchnerista, y lo digo siempre, no, lo vivo sin ningún tipo de control. ¿Qué le preocupa de Máximo? ¿Cuál es el problema? Que fue parte de una mayoría para que el bono quede dentro de la mínima de los jubilados, que podamos tener una fórmula de actualización que pueda ser actualizable por inflación y revisable por la variación de los salarios, que las jubilaciones no puedan ser pagadas en 2 veces, que podamos proteger a la caja de jubilaciones, que pueda haber actualizaciones en las prestaciones sociales que no son necesariamente las jubilaciones. ¿Qué le preocupa de Máximo? Guarda con la personalización de la política. Es parte de los regímenes autoritarios. Y nosotros también lo tengo que decir, la noche anterior a la sesión, dijo en redes sociales que el lunes otra compañía de mi bloque, Victoria Tolosa Paz, va a ser imputada. ¿Con quién habla Milei? ¿De dónde tiene esa información? ¿O esa operación de él? ¿Qué tiene que hacer en ese terreno? ¿Qué hace Milei personificando, personalizando las críticas, agarrando Te uno preocupa por el devenir uno? autoritario, digamos. Pero me preocupó del momento uno. Desde antes que asumiera me preocupaba. Pero los rasgos autoritarios, Pablo, cada vez se ven más. Y me parece que cada vez más diputados, al menos en la Cámara que conozco, se están dando cuenta de eso. Germán, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Insisto que en un ratito le vamos a preguntar la mirada del radicalismo de lo que pasó ayer y varias de las definiciones que nos acaba de dar Germán Martínez como presidente del Bloque Unión por la Patria. Vamos a hacer una tanda aquí en QR, seguimos hasta las 11. Enseguida charlamos, vamos a hablar del momento económico, las variables económicas del gobierno de Javier Milei. Fer nos va a contar qué es lo que está pasando con el dólar. Seguimos hablando con Pablo Ibáñez. ¿Qué pasa con Macri? Trajo a la escena a Mauricio Macri, Pablo Ibáñez. Un ratito todo eso en QR, dale. Muy bien, seguimos en QR, ya está Pablo Giuliano, diputado nacional del radicalismo, para charlar con nosotros. Ahí le pregunto al Fer qué pasó con el dólar en la jornada de hoy. Al Fer me salió, mirá, casi Mirá, como, ¿qué tal? como familiar. Bueno, llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Pregunta, Fernando, ¿qué pasó hoy con el dólar?
Bueno, el dólar, digamos, hubo pequeñas variaciones. Estoy mirando el blue porque lo tocaron sobre el final, quedó en 1.250, bajó un cachito el blue. El dólar tuvo una pequeña suba al contado con liquidación, un 1%, no tan pequeña, y un poquito, sí, bajito, 0.10 el MEP. Sí. Lo que los bonos siguieron bajando, los bonos argentinos es un indicio complicado, porque van bajando 2-3%, ya llevan algunas bajas importantes en 3 días. ¿Indicador de qué? ¿Indicador de qué? En términos políticos. A ver, Caputo subió el riesgo país también. El riesgo país implica que te suman a lo que tiene la tasa norteamericana, te suman el riesgo país y te sacan a qué precio podrías vos salir al mercado. Sí. Si vos tenés un riesgo país de 15 puntos, vos tendrías que salir al mercado con unos precios que nadie compraría los bonos porque serían increíbles y no, dicen estos bonos no se van a pagar. Sí. Entonces vos tenés que lograr que el riesgo país baje de los 1.000 puntos para poder volver a los mercados internacionales y captar plata como hizo Caputo en el primer gobierno, en el gobierno de Macri. Entonces eso se alejó nuevamente porque estaba bajando, se estaban acercando a los 1.000 puntos y ahora estamos en 1.500 de nuevo, ¿se entiende? Sí, señor. Entonces eso empieza a decir a la gente, che, no van a seguir subiendo los bonos, van a pagar ahora, pero son cupones muy chicos. Y los bonos valían $60 y ahora valen 53. Ya perdiste un 15% en un par de semanas. Entonces la gente, muchos dicen, che, yo me quiero ir. Es un indicador de expectativa de todo de expectativa, bien. Pero lo que no es expectativa es esto. A ver. Compra de reserva del Banco Central durante la cosecha gruesa. La cosecha gruesa es abril, mayo y junio. Esos son los 3 meses donde vos tenés que comprar entre 200 y 250 millones de dólares por día para decir, estoy tranquilo, es genuino, lo estoy comprando yo, me queda en el Banco Central y nadie me puede jorobar ni nada. ¿Qué pasó en abril? Se compraron 3.440 millones, 156 millones de dólares por día. Menos de lo que acabas de... Ahí no estaba mal. No, porque abril empieza, digamos. Bien, abril no va sería el subiendo. pico. Bien. Abril estuvo muy bien. Bien. Pasemos a mayo. En mayo se esperaban 5.000 millones de dólares. Sí. Se recaudaron 2.475 millones. La primera semana estuvo relativamente bien y después empezó una baja. Pero ¿qué está pasando? Mirá lo que está pasando en junio. Estamos hablando que estábamos en 112 por día. En 3 días, hoy se tuvo que vender $1 millón de dólares. Parece una película. Se vendió 1 millón. 59... No es tanto el monto, sino la acción. La acción, tuvieron que vender. A vender. 59 el lunes y 48. En total da 106 millones. Están recaudando 35 millones cuando tendríamos que estar entre 200 y 250. Si vos proyectás eso, no sé cuándo va a cambiar. Si lo proyectás, no llegás a 1.000 millones de dólares en el mes. Sería el peor en no sé cuántos años. Entonces realmente no hay acumulación de reservas. Si vos no tenés acumulación de reservas y tenés el problema con China, que este mes los chinos no volvieron a hablar y pueden pedir, dame la plata del swap. Claro. Quiere decir que las reservas que reunió Milei de cualquier manera, con el Bopreal, no pagándole a los importadores lo que vos digas, pero la plata está. Pero si vos se la tenés que dar a los chinos, y hay un tema que no se habla mucho, que me gustaría después hablarlo con algún político del área, que es España integra el Club de París. Y si Argentina le paga a China, porque China se lo exige, las condiciones que se firmaron con el Club de París se romperían porque estarías privilegiando un acreedor sobre otro cuando vos dijiste que ibas a tratar a todos por igual. Estas son las cosas que me encantan de Fer Y Severini. te pueden Siempre exigir, te agrega un alguito te más. pueden disparar, decir que se rompa el pacto con el Club de París o que tenga que empezar a pagar más intereses. Bueno. Y eso lo puede disparar España, que tiene, sabemos, la sangre en el ojo igual que los chinos. En eso estamos. Gracias, Fer. Me voy al living. Acompáñenme al encuentro de Pablo Giuliano. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? Gracias. Entre Pablos es la cosa hoy. Entre Pablos. Giuliano, así es. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, dice el presidente que la Unión Cívica Radical, entre otras cosas, siguió las indicaciones de Máximo Kirchner para hacerle difícil la tarea al gobierno y romperle el superávit. ¿Eso es así? El presidente está, por momentos, pareciera como extraviado, ¿no? Perdido en el atril de las grandes intervenciones, jugando un partido que lo saca del eje de ser el jefe de Estado de la Argentina. Yo creo que por momentos él pierde esa métrica y creo que a la industria que él invita de vetar, nosotros le vamos a contestar con la responsabilidad para la que fuimos elegidos, que es votar. Creo que en definitiva sigue siendo una invitación que no desnuda hacia dónde, ¿no?
esfuerzo de una especie de obsesión al déficit cero, olvidándose de la Argentina, olvidándose de los jubilados. Y a nosotros la verdad que yo no le tengo miedo a ese tipo de declaraciones, ni a esa estructuración que aparte está mirando al pasado, ¿no? El presidente fue elegido para mirar al futuro y él lo está desatendiendo. Él no le está contando a los argentinos hacia dónde vamos, cómo vamos a salir de esto, de qué forma, para qué vale la pena el esfuerzo. Bueno, ayer lo reconoció. Él está preocupado por cómo va a convertirse en un conferencista internacional el día que deje de ser jefe de Estado de la Argentina. ¿Está más preocupado por eso que eventualmente por el devenir del país? Lo confesó y aparte creo que lo de la sanción de la ley de ayer abre un capítulo en donde desnuda que el gobierno tiene las mismas herramientas para amedrentar, para construir ese concepto. Yo no tengo problema que Milei se meta con nosotros, porque aparte yo no me considero de la casta. Creo no sé si toda la Unión Cívica Radical piensa... A ver, modifico la pregunta. A ver. ¿Cuál es la situación? Ustedes pertenecen a un grupo dentro de diputados y diputadas de la Unión Cívica Radical más confrontativos con el gobierno, dentro, insisto, del propio bloque. ¿Cómo está la situación? ¿Ahora cambió algo como para que ayer haya ocurrido lo que ocurrió? No, pero no es confrontativo, porque en realidad el rol es el de una especie de rector del sentido común. Ayer en las intervenciones... Sentido común es muy discutido, ¿no? Es el menos común de los sentidos. A veces es el menos común de todos los sentidos, pero lo cierto es lo siguiente, digo, ¿no? Porque él nos invita permanentemente a generar esta cuestión de tensión y tiene una capacidad de constituir al otro en lo que él cree y necesita. Con la casta te pone una cinta scotch en la boca y silencia a toda la política. Por eso no es fácil poder encontrar quién va a ser el opositor del gobierno. Pero eso no nos tiene que preocupar ahora. Lo más importante ahora es ver cómo nosotros entendemos el equilibrio que tiene que cumplir el Congreso. La fórmula previsional de ayer tiene sensatez fiscal. Miren, para que se entienda, Milei el año pasado votó ganancias. Sí. Eso tuvo un impacto de un punto del PBI. Lo que nosotros votamos ayer tiene un impacto del 0,43 del PBI. Y tiene sensatez. Lo que también tiene que mostrar, creo que en definitiva, más allá de que nosotros le apretamos pausa al botón de la licuadora, de que trate de buscar, me pareció más sensata la respuesta del jefe de gabinete de Francos, que si insistimos con los 2 tercios, creo que la sesión de ayer un poco abre esa discusión de si la Cámara de Diputados va a poder insistir. Explicación, si Milei veta, la Cámara de Diputados, juntando 2 tercios, puede ratificarlo. Puede insistir, y si insiste es ley. Por más que el presidente vete, la Cámara de Diputados podría insistir, y de insistir se convertiría en ley. Esto a plata de hoy, de este mes, de 206.000 está la mínima, podría llegar a pasar a ser 282.000, insisto, cálculo de este mes, de acuerdo... De 206 a 280. 280 para la gente que nos está escuchando, sería esa la suba, ese es el impacto, la fórmula es la misma por la cual la otra vez, por eso a mí me parece importante esto, el radicalismo preside la comisión en donde se trató este proyecto, el radicalismo convocó a la sesión, reconocer el gesto político del resto de los bloques. No solo Máximo Kirchner, como dice Milei, estuvo el bloque de Hacemos, el bloque de Innovación, el bloque de la coalición cívica, es decir, la izquierda se abstuvo. Entonces a mí me parece que ahí hay una necesidad de constituir que si no estás conmigo sos el kirchnerismo, y para mí eso es el pasado, porque fue la gente la que se animó a salir de esas etiquetas. La gente salió de ese sometimiento de si no votabas al kirchnerismo o quedabas preso. Y eso quedó en el pasado, en la elección que lo eligió a él de presidente. A ver, Pablo, quiero compartir con vos lo que dijo ayer en el recinto Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque, cómo argumentó efectivamente el sentido del voto. La propuesta nuestra es de una sensatez y un equilibrio fiscal absoluto y total. Lo ha dicho la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que tiene un vasto prestigio. Solamente afecta un 0,4% del PBI. La propuesta del gobierno, naranja Fanta, que se sigue ajustando a los jubilados. La propuesta original del peronismo, Disneylandia, hacer todo lo que no hicieron ellos cuando gobernaron, era más de 2 puntos del PBI. Nuestra propuesta es de razonabilidad, presidente. ¿Se pueden obtener los objetivos de equilibrio fiscal sin aumentar tarifas en la Argentina? No. ¿Se pueden obtener los objetivos de equilibrio fiscal sin prescindir de áreas del Estado? No. ¿Se puede obtener el equilibrio fiscal
sin achicar transferencias a provincias? No. Se puede obtener el equilibrio fiscal como norte sin caer siempre en podar los haberes previsionales de nuestros viejos. Sí, presidente, sí se puede, porque 0,4%, y lo vamos a decir hasta el cansancio, es algo que tranquilamente lo podrían trocar por el gasto tributario de Tierra del Fuego. ¿Qué es esa sonrisa? No, en parte coincido porque varias bancadas señalaron el hecho de que hay una especie de mirada del gobierno bastante pobre. Es decir, te vuelvo a repetir, hago el esfuerzo, voy podando y no le agrego creatividad. Me sumerjo a discutir un régimen de grandes inversiones, pero no estoy mostrando cuál es el norte de producción, que es la parte, es el capítulo que le falta a esta discusión. ¿Qué no coincide? Recite una parte, ¿qué no coincidís con De Loredo? No, que es una discusión que tenemos de puerta para dentro del bloque, que no es solo con Rodrigo, sino que tiene que ver con que yo estoy convencido que el radicalismo tiene un rol central en la claridad de esto. El radicalismo, cuando entró la ley Bases en enero, asumió la responsabilidad de cuidar un par de cuestiones, entre ellos los jubilados, no agregar retenciones a ninguna rama ni a ninguna actividad, y a mí me parece que en ese sentido animarnos a ser contundentes sin entrar a ir construyendo una especie de falso equilibrio. Mira, la gente no se pregunta el origen de los 160 votos de ayer. Sí. Lo único que sabe es que hoy el Congreso sancionó una nueva fórmula de cálculo previsional y que esa fórmula, la última vez que se intentó hacer, se le tiraron 14 toneladas al Congreso de piedra. Entonces a mí me parece que hay algo que es muy importante, que tiene que ver cómo la política se puede poner de acuerdo y rescatar y salvaguardar del desequilibrio, porque eso es en definitiva la lucha del déficit cero del presidente entraña un desequilibrio político, social, desgarrador. Tengo una sensación, Pablo, y voy a Pablo Ibáñez, 3 Pablo es un montón por programa, que hay un sector del radicalismo que empezó a pagar muy temprano en el gobierno de Javier Milei el costo de un cambio de a quién le estaba hablando, porque pensemos que el radicalismo viene de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio ya en los hechos prácticamente no existe. Y hoy está con mucha distancia del modo en que el PRO se está acercando a la libertad de avance. Entonces, insisto, tengo la sensación que hay un sector del radicalismo que entendió que podía pagar rápido un costo para despegarse del gobierno, pero que le empieza a hablar a otro sector de la sociedad, probablemente dirás vos, porque está observando que hay ciertas disyuntivas o ciertas confrontaciones o polaridades que ya no están. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, estás en lo cierto porque fue una discusión de arranque. Yo empecé a decir que creo que el radicalismo va a tener un rol central en lo que venga, pero lo digo convencido, lo digo porque no me ataca el complejo de culpa y cuando me dicen, ¿qué decías durante el gobierno de Alberto? Lo mismo, decíamos que si suspendían la fórmula que se había sancionado en el gobierno de Juntos por el Cambio, iba a pasar lo que pasaba, que se iba a despegar la inflación, que iban a quedar atrasadas las jubilaciones y la terminaron pagando nuestros adultos mayores. Entonces digo, no es difícil que el radicalismo tome un par de líneas y las pueda sostener. Yo creo que ahí tiene un rol central el partido en lo que viene, el radicalismo en general, y hay una fuerte expectativa. Pero parecía tener más preopreocupación por quedar emparentado con el kirchnerismo. Por quedar emparentado a otros bloques, es decir, hay que terminar con eso, aparte hay que venir, dar la cara, poner la explicación y aparte el resultado. Pablo. ¿Ve, en todo caso, qué cree que debería hacer el gobierno con lo que está en torno a Capital Humano y la conducta de Petovelo, tanto con el tema alimentos como la sospecha de sobresueldos con algunas organizaciones? En primer lugar, me parece que urgente, sería importante que en vez de abrazar a la ministra en una especie de defensa y de autoflagelación, fíjese qué rápido el gobierno y prácticamente el presidente, creo que fue en la jura del jefe de gabinete, la abraza simbólicamente como diciendo no la voy a entregar porque vienen por mí. Nadie viene por nadie. Recordemos todo el derrotero de esto que era el propio Pablo de la Torre diciendo entregar los alimentos en enero, diciendo no hace falta. Si hay emergencia, que vengan a la puerta del ministerio. Eso es lo que pasó en febrero. Cerca de 10.000 personas en la puerta del ministerio exigiendo alimentos. Acto seguido de eso, cuando se encuentra un galpón abarrotado de mercadería, el gobierno pareciera no tomar cuenta de sus propias fallas, pero fallas fuertes. Entonces creo que acá lo que tendría que hacer el gobierno es una especie de mea culpa. Y el diseño del Ministerio de Capital Humano es un pésimo diseño de gestión. Tiene muchísimas responsabilidades. Es el Ministerio de Trabajo, es el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. En todos esos frentes realmente no está habiendo eficiencia. 30 y pico de funcionarios fueron, creo que son... 39. 39 fueron los que se fueron cayendo en la gestión. Eso
tenés que tomar cuenta. No tiene que ver con la chicana. Nosotros no es que vamos a ganar o perder una elección por si renuncian 2 funcionarios más. El problema es que acá sufre la gente, el problema es que se le dan las tarjetas alimentar a los comedores, se registran, se anotan, se suben, se bajan y en definitiva termina pagando la gente. Gente que apostó a este gobierno, gente que cuando vos escuchás alguna encuesta todavía sigue esperanzada en que esto salga adelante. No por Milei, y por su tuit, y por su león, y por su motosierra. Esperanzada porque lo hizo concretamente para no mirar para atrás. Porque mirar para atrás es quedar apresado. Entonces, hay que contribuir desde cada rincón de la política a que la sociedad pierda el miedo, a que se anime, a que juzgue, a que critique y a que valore. Pero la gente está sufriendo, ese es el problema. Fernando. Sí, concreto. El RIGI tiene cosas que son terribles, bueno, que se están discutiendo y se han intentado cambiar. El tema de ganancias y el tema de las privatizaciones que inclusive están paralizando el proyecto atómico argentino que tenía algunos elementos bastante avanzados. Esas cosas, ¿el radicalismo qué piensa votar? ¿Va a estar en consecuencia con lo que hicieron anoche o van a levantar la mano como hicieron en la primera vuelta con...? Bueno, en mi caso mi voto fue bastante particular porque originariamente yo estuve en contra de la ley Bases. La primera ley Bases que era una aberración absoluta. La de los 600 artículos. La de los 600 artículos. Ahora, en la segunda oportunidad nuestra abstención fue para indicar que el gobierno había tomado cuenta de esa aberración. Y se concentró en lo que para el gobierno son las herramientas de ese plan, de ese programa económico y demás. Ahora, ese régimen, que tendría que haber contado como una especie de código, miren lo que voy a decir, eso yo lo planteé, fuimos muy pocos los diputados que prestamos atención a lo del RIGI y que lo marcamos en la sesión. Nosotros decíamos, ¿qué sentido tiene? Fue una discusión que creció después mucho más en senadores. En diputados pasó completamente desapercibido. Éramos locos hablando del RIGI y algunos pensaban que era el nombre de alguien que había escrito una ley. Lo digo porque esto pasaba en los pasillos de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que ese régimen tendría que haber sido una invitación al mundo. No para ver si Milei es más guapo o nosotros menos guapos, sino tener una invitación a todo el mundo. Con una introducción en general, y después desagregado por actividad. Vos hablás con las mineras, hablás con las petroleras o con la energía, es decir, tener capítulos destinados. Y la pregunta central es ¿por qué yo voy a invitar a que vengan a invertir cuando los propios industriales, pymes de la Argentina habían sido corridos de la ley? ¿Qué sentido tiene? ¿Quién puede confiar en un país que no apela a su propia fuerza productiva, industrial, económica, como para entrelazarla y poder tener una mirada global sobre los temas que aparte la Argentina está teniendo? Cuando uno recorre determinadas conversaciones, es clave que el gobierno cuente. Yo decía, al gobierno no se le da herramientas. Eso es una mentira. Eso es para poder justificar que vos querés votar una ley. Las herramientas, presupuesto, los regímenes de incentivo, la eso discusión... dijo el presidente del bloque, de Loredo, ¿eh? Yo no, por eso yo tengo otro voto. Abiertamente dijo, aquí están las herramentas. Yo tengo otro voto y lo dije dentro del bloque. Para vos eso no es, perdón, Pablo, que te tutee, pero para vos eso no es una razón política válida. No, lo que yo quiero decir es que para mí no es una razón política suficiente. No, puede ser válida para algunos, pero para mí no es suficiente. Yo no entro solo en el equilibrio de darle herramientas como si yo se las pudiera dar y por una cuestión de especulación se las guardo, porque eso es lo que quiere construir el gobierno. El gobierno quiere decir que nosotros somos una rata, que obstaculizamos y demás. Y en realidad lo que yo veo es pobreza en la construcción de esas leyes, pero pobreza a la hora de pensarlo para que vos digas, fenomenal. Yo le dije a la gente también, esta ley deja un pedazo de la Argentina fuera, a las pymes, por ejemplo, a la decepción enorme que tienen un montón de empleadores que querían, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo del bloqueo, con el artículo del bloqueo en la reforma laboral, pero era una falsa reforma laboral. ¿Cómo vas a cambiar con 15 artículos? Vos vas a invitar también a que vengan a invertir en la Argentina o a que alguien, si nosotros dos somos pyme y tenemos una fábrica chiquita, nos vamos a animar a contratar a alguien. ¿En qué país viven? O sea, esa es la señal que teníamos que dar. No era ir para atrás. No se trata de meterle la traba a los trabajadores. Se trata de meterlos adentro. Si los registrados quedan millones de tipos sin registrar. Entonces, creo que se trata de eso. Si el gobierno pusiera el eje en sumar esos trabajadores, por eso sería importante que estuviese trazado lo de la reforma laboral. Yo ahí creo que el gobierno pierde el eje. El gobierno está choqueado. El gobierno pareciera como que pierde el rumbo. Y era una agenda muy importante. Es una oportunidad enorme la que tiene nuestro país. Y creo que, en definitiva, desde nuestro lugar, desde nuestro partido,
con esos 34 diputados dispuestos en el centro de la Cámara de Diputados se puede contribuir enormemente. Pablo, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Pablo Juliano, charlando con nosotros, el gobierno está en shock. Me quedo con esa imagen. Voy a ir a la mesa y enseguida vamos a hablar del momento económico del gobierno de Javier Milei y sobre todo la consistencia del momento económico de Javier Milei. Pablo Ibáñez, trajiste a la escena a Mauricio Macri, que la viene viendo de afuera. Se venga para acá. A ver, usted qué está haciendo, señor, venga para acá. ¿Por qué lo traes? Ayer hubo un episodio que en el 160 pasó un poco desapercibido. En el bondi, en el 160 que no. los 16... En el número 160 de las 16 abstenciones, hubo 7 que fueron diputados del PRO. Y entre esas 7 abstenciones, hubo 2 abstenciones muy, pero políticamente simbólicas. Son las 2 personas, 2 diputadas, que funcionan casi como la mano derecha y la mano izquierda, no por poner ninguna significación ideológica, de Cristian Ritondo. Ajá. Que son... No, porque Cristian Ritondo no tiene mano izquierda, tiene 2 derechas. Son... De ahí quería salir, pero viste que Fer siempre te lleva. María Eugenia Vidal y Silvia Los Penato. ¿Quién es Silvia Los Penato? Silvia Los Penato fue una figura esencial en el diseño, estructuración, el plan legislativo para la aprobación de la ley bases en la Cámara de Diputados. ¿Qué tiene que ver con esto, con Macri? Que son 2 figuras que reportan a Macri, que forman simbólicamente los movimientos de Macri. No lo hace Ritondo, si lo hubiese hecho Ritondo hubiese sido una bomba. Sí. Pero hay una lectura detrás de este movimiento, que Mauricio Macri, evidentemente, cada vez está más disconforme con lo que está ocurriendo con el gobierno, no tanto con la política, sino con el lugar que él tiene dentro de ese dispositivo. Hubo una expectativa que la contamos la semana pasada. Esto es importante, no tan a disgusto, el disgusto que nos está contando Pablo, por la dirección de política económica del gobierno, de regulación del Estado, no tanto en disconformidad con eso, sino no más bien con lo simbólico, hace bastante observaciones con lo práctico. Sí. Básicamente coincide como buena parte de la política que no tiene eficacia en la acción de gobierno, no tiene ministros o funcionarios experimentados para llevar adelante su administración. Pero además, en este caso particular, había tenido una experiencia que era lo que él esperaba en su momento, era que en un momento de debilidad, Javier Milei lo venga a buscar. Ese momento de debilidad, especuló Macri, pudo haber sido cuando sale Nicolás Pose y que se produjo un corrimiento de Guillermo Francos a la jefatura de gabinete y quede casi de pechito el Ministerio del Interior para que entre alguien de rodaje político. Todo señalaba que debía ser, según el deseo del expresidente, Cristian Ritondo. Eso no se produjo. Tampoco se produjo porque así como Macri podía entender que era en un momento de debilidad Milei lo tenía que ir a buscar, Milei dijo, si así se va a entender, yo no voy a buscar a nadie porque no tengo ninguna debilidad, por lo tanto no tengo que ir a buscar una rueda de auxilio ni tampoco voy a político. desnudar una debilidad yendo a buscar a... ¿Cuál hubiese sido la interpretación? Si esa interpretación hubiese sido, le cede pedazo del gobierno a Mauricio Macri, algo que no quiere hacer Javier Milei, y tiene necesidad de ir a buscar una alianza, significa debilidad, tampoco le da. Porque además, los diputados del PRO, por lo menos hasta anoche, los venía teniendo permanentemente levantando la mano para esa nos cuestión. hace llamar la atención, no en las principales figuras, porque hubiera sido muy grosero el movimiento, sino en otras figuras que ayer no acompañaron el voto. Que inclusive una de ellas se negativo. inmoló, porque lo que dijo Vidal era inmolarse. Una defensa, contra los jubilados. sin embargo, 45 minutos antes de la votación, se levantó y se fue. ¿Qué es lo que está bajando la señal final? Y esto lo ha charlado en el bloque de diputados del PRO, que preside Cristian Ritondo, que la ley bases, cuando vuelva a diputados, que se da por hecho que se va a ocurrir, el acompañamiento va a ser la última ley que el PRO va a acompañar en términos simbólicos, globales y sin objeciones, como última etapa. Hasta acá te acompañé y a partir de ahí, Mauricio Macri, quizá por 6 meses, por esta votación, se va a hacer más libre para hacer algo que no ha hecho prácticamente, que es hablar.
Bien. Gracias, Pablo. Vamos a estar atentos a esta sugerencia de lectura que nos da Pablo sobre el rol de Mauricio Macri. Paso rápido, aunque profundo, diría Irina, en otro de los temas importantes que venís siguiendo. Bueno, en paralelo con el escándalo de la causa de los alimentos, se abrió finalmente una causa penal para investigar los contratos de la Organización de Estados Iberoamericanos con el Ministerio de Capital Humano. Diría al revés, los contratos que buscó el Ministerio con la OEI a través de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. ¿Por qué son problemáticos estos contratos? Lo venimos contando acá. Porque se usaron para fines para los que no están previstos. Para pagar sobresueldos, para pagarle a gente que no tenía designación, para cambiar dólares y distribuirlos entre funcionarios, entre ellos aparentemente Pablo de la Torre, el ex secretario de Niñez que fue expulsado por Sandra Petovelo porque estaba a cargo de la política alimentaria. Esta es una cuestión. Y la otra cuestión es la compra de alimentos y la licitación de alimentos, lentejas y aceite, hasta donde pudimos saber y contamos aquí nosotros. Bueno, el fiscal Ramiro González dice, voy a impulsar la investigación, creo que hay un delito. ¿En qué se basa? En la declaración de Leila Gianni. Sí. La abogada del Ministerio de Capital Humano. Que ayer estaba en un piso, después subió al quinto para atender los dos partidos. Bueno, estaba en el quinto en la audiencia por los alimentos y se fue al quinto piso a ver al fiscal, a ratificar la denuncia, pero además declaró. En esa declaración que ayer contábamos un poco, ella reproduce lo que supuestamente contó Fefe, ¿no? Federico Fernández, el que era secretario de Administración del Ministerio, de la parte de Niñez, donde, bueno, cuenta estas maniobras que yo les estoy, describiendo. Confiesa de alguna manera esas maniobras. Y de alguna manera lo está confesando. Sí, claro. Bueno, ¿qué pide Ramiro González? Urgente que el Ministerio de Capital Humano me entregue todos los convenios que hizo con la OEI. ¿Qué está entre eso? Algo que nosotros mostramos acá. El convenio y el acta complementaria por los 6.700 millones de pesos que firmó solamente Sandra Petovelo. Es muy fácil encontrar eso, nosotros lo encontramos. Se lo tiene que entregar. Todas las designaciones que haya hecho, con todos los métodos que haya utilizado la Secretaría de Niñez y el Ministerio de Capital Humano, cuánto se le pagó a cada uno, quién fue facturero, quién fue un consultor, si existe, si no existe, si existen los rugbyers, quién apareció. Atención, porque esto puede ser un tiro en el pie del gobierno. El gobierno mismo lo denuncia, pero cuando empiece a aparecer esto... Y ese es el tema. Hay que ver si efectivamente el único que queda impactado es Pablo de la Torre y las consecuencias que pueda tener, y no el resto de Capital Humano. Y en el medio algo que yo les decía, nos cuenta Irina acá y después aparece en todos lados. El modo en que efectivamente se arrepintió o lo hicieron arrepentirse Fefe, que lo llevaron primero del edificio de desarrollo social, después con custodia del propio gobierno, custodia oficial, hasta desarrollo social y bajo ciertas presiones, se dicen muchas cosas de lo que pasó en esa reunión, transpirando el tipo, le hacen confesar todo esto y cuando tenía que firmar frente a Escribano, su abogado le dice... Mejor no firmes esto. Mejor no firmes. Y de hecho no firmó, así que esta denuncia está basada en el relato de Gianni, que ella invoca lo que supuestamente dijo Fefe. Esta es la investigación que ya comienza. Probablemente hubo una denuncia por el tema de la compra de alimentos aparte, pero probablemente termine acumulada en esta causa. Gianni, como vemos, contó ella misma esta suerte de, no sé si decirle secuestro o cómo llamarlo. ¿Sabés quién estaba en el auto que llevó a arrepentimiento Federico inducido, Fernández decir, a su arrepentimiento inducido? Estaba en la custodia de Gianni. La que estaba calzada. La que estaba calzada. Estaba al lado de Fefe. Estaba ahí en el auto, sí, seguramente calzada con también. Algún buen argumento quizás, como para y por el las arrepentimiento. dudas, Qué bárbaro. Esto lo contó la propia Leila Gianni. Gracias, Irina. Vamos a seguir el tema. Voy con Fer con tema aumentos, pero ya está Iván Kachanowski para charlar con nosotros en minutos nada más. Le vamos a preguntar con su mirada qué es lo que está viendo, si está consistente la macro que Milei ostenta. Hoy dijo Javier Milei que los primeros 6 meses va a mostrar superávit primario, superávit financiero, más allá de que en junio va a haber déficit. Vamos a charlar con Iván Kachanowski en un ratito nada más. Fer, tarifas. Bueno, esto
traten de entender lo que puedan. Estamos tratando de descubrir, porque es bastante lío estos muchachos, porque además la manera de hacerlo es hacerlo más complejo. Nos hicieron la doble Nelson. Bueno, es decir, cobramos eso lo entendí muy bien. Cobramos por dos lados. Por un lado aumenta la luz. igual el documento arriba de la mesa, ¿no? Aumenta la luz y el gas para arriba. Pero a la vez te quitan el subsidio. Entonces sí, che, ¿y qué? Las dos cosas significan que te aumenta lo que vas a pagar. Ahí está la doble Pero Nelson. una es porque te bajan el nivel de lo que te subsidiaban y otra es por el aumento de lo que te venden. ¿Se entiende? Bueno, entonces los topes de consumo subsidiado de luz y gas bajaron y los afecta, por ejemplo, el sector, lo que viene a ser los N1, esos no tienen nada subsidiado, esos tienen que pagar. Son los sectores más altos ingresos. Los más altos tienen que pagar todo. Ahora, los ingresos bajos, que son los N2, pagarán el 71,9% y los ingresos medios pagarán el 55,9%. Acá te explican, te dicen una cosita, que si querés la leemos, que es ingresos altos. Por ejemplo, para una tarifa dice una de consumo promedio de 260 kilowatts. Yo creo que eso es poco. Es poquísimo, por eso te tiran esto para que vos digas, bueno, no pasa nada. Es más, creo alguna vez se había hecho 400, que también efectivamente era poco para era un consumo más convencional. Yo me traje mis propias facturas y me estuve viendo que gasto en el bimestre 1.300. Quiere decir que son 600 y pico de kilowatt por mes. Y acá te están hablando de 200 y pico. 260, uno de consumo alto, pero por favor, o sea, en el cuarto de él solo tiene eso. Bueno, pasa, ese sube, si fuera 24.000 pesos, pasa a pagar 30.000. El de ingresos bajos pasa de 6.900, este le sube mucho, de 6.200 a 12.500. Claro, en el porcentaje el sube 100% es el que más le sube. Y ingresos medios, 156%. Como el consumo no va a ser lo que le va a subir es mucho más. Pero acá sería un ejemplo de 6.500 a 17 lucas. ¿Se entiende? Si gastás 3 veces más o 4 más que esto, más que te suman. Porque acá hay una cuestión que hay un tope que te subsidian y después te pasa a ser el kilowatt. Cuando te pasaste de eso ya te facturan. Y además vamos a ver cuánto subió el producto. Por ejemplo, la luz. ¿En cuánto estaba en noviembre? Lo que se llama el megawatt. El megawatt valía 57.000 pesos, 20.460 pesos en noviembre. Cuando vino Milei, cuando justo da el aumento del 118%, lo pasa de 20 lucas a 44.400, lo duplica. Claro. Y ahora lo subieron a 57.214. Bueno, vuelven a darle otro fierrazo. Un roscazo, Un roscazo. Y encima te quitan a vos. Conclusión, se supone, señora, señor, que le van a subir entre 150 y 200% lo que estaba pagando. Así que hagan Vamos a ver. Muy interesante lo que decía Pero Germán Martínez. Es un problema. Primero, de cuánto se ve QR en las distintas provincias del país. Claro, 24 señal nacional. Pero que en el resto de las provincias, por fuera del AMBA, esto ya viene ocurriendo y hace bastante, y en otras dimensiones. Y a veces, claro, yo me imagino, mira, me da un poco hasta de vergüenza. Hablamos de lo que pasa en el AMBA cuando en realidad en otros lugares del país esto ya está ocurriendo hace mucho. Sobre todo con el tema de fuerte. los viajes. Yo sabía de gente tema en transporte, Tucumán entre otras que cosas. maestros rurales no podían viajar más a las escuelas, se tenían que quedar ahí porque les había subido como, no sé, de 4.000 pesos un pasaje. Gracias, Fer. Vamos a seguir con esto. Bueno, saben, estamos anoche de miércoles. Vamos a dar muy pronto ese debate, Cerolini. Muy pronto. Bueno, ya está Iván Kachanowski para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bienvenido, gracias. Quiero compartir con vos un momento del ministro de Economía, Luis Caputo, hoy en un foro frente a empresarios. Pronunció una frase que no sé si la fue a buscar efectivamente para congraciarse con alguien o no sabe el pasado y la herencia que tiene. No los vamos a defraudar, dijo Caputo, pero entre otras cosas también sumó esto. Sabemos todos que es un país que durante toda nuestra vida nos defraudó, pero no tengan miedo de apostar porque, digamos, esto es un círculo virtuoso. Nosotros no los vamos a defraudar. Estamos acá con un objetivo, digamos, totalmente distinto al que se ha visto en la política en muchísimos años. Se ha hecho un trabajo que no se esperaba que se pudiera hacer. Está dando resultados. A ver, Iván, ¿cuál es el momento del programa económico del gobierno a tu criterio? Y si Caputo tiene elementos como para decirle a los empresarios que se queden tranquilos, que no los va a defraudar, que todo va a salir bien.
Me parece que, digamos, la herencia que se recibió es muy grande y esto hay que encararlo en términos de etapas, ¿no? Digamos, y que se está terminando una primera etapa que es, bueno, hay que ajustar un montón de cosas como sea porque el paciente está muy grave. Ahora, se realizaron 3 shocks muy fuertes, ¿no? Uno en el plano fiscal, uno en el plano monetario y otro en el plano cambiario. Sí. Todo eso dio resultados positivos. Después podemos ver los costos, ¿no? Digamos, a qué costo se hizo. Yo creo que la gran pregunta es... Claro, costo positivo en el número que te da la macro, decís Exacto, vos. exacto, sí, digamos, el superávit fiscal está. Estás dejando de lado el impacto social, digamos, de Sí, eso. sí, pero Está el bien. costo, ahora después vamos al costo. Sí. Digamos, el número te cierra, ¿no? En esta emergencia, en esta transición. Ahora vos lo que tenés que ver es, bueno, ¿cómo sostengo esto en el tiempo? Bueno, bajo este esquema no creo que se sostenga. Yo creo que va a venir una segunda etapa donde van a plantear cosas con otra estrategia. Porque no podés seguir haciendo lo que venía pasando, por ejemplo, con los jubilados, que fue todo un tema ayer, digamos. Sí. Es decir, obviamente gran parte de este superávit fiscal es porque hubo una licuación muy fuerte a los jubilados, por la fórmula del gobierno anterior, lo que sea, pero era parte de la explicación. Eso cambió, pase lo que pase con los jubilados ahora, ¿no? Incluso antes de lo que pasó ayer, esa fórmula cambió. Bueno, ¿cómo vas a sustituir esa reducción del gasto? Esa parte creo que todavía le falta al gobierno explicitarla, no digo que no la tengan, ¿no? Sí. Simplemente de que no está claro cómo sigue esta segunda etapa, que claramente va a haber una segunda Pero etapa. para vos claramente sí, bueno, está terminando una etapa, una primera etapa, se viene una segunda, lo que quedan dudas es saber cuál es esa segunda etapa, cuál es el andarivel. Sí, con qué jugadores vas a jugar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar el cepo ahora, a fin de año? ¿Vas a sacarlo en el medio? ¿Lo vas a sacar a principio del año que viene? La etapa de sacar el cepo en algún momento tiene que llegar, ¿no? Digamos, no sabemos si va a ser parte de esta segunda. ¿Pero vos le ves tercera condiciones etapa. al gobierno de generar los elementos como para sacar el cepo? Creo que está más lejos que cerca, porque tenés que terminar de eliminar la deuda que tiene el Banco Central, que es prioridad para este gobierno, todavía queda algo, se hizo mucho. Pero también tenés el problema de los puts que tienen los bancos, es decir, que los bancos pueden ejercer un derecho a que les paguen cierta cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero es mucho, y eso obligaría a hacer una emisión monetaria. Sí. Entonces, si vos sacás el cepo, ponés un poco en riesgo toda esta cuestión. Pero perdóname una cuestión. Sí. Yo esta cuestión de hacer el truco de saco la plata de este bolsillo y me la paso a esta, la deuda... ¿A la eso te saqué de referís, acá Banco y me Central, Tesoro? Me la paso acá, yo la verdad, no sé, porque los números, la deuda sigue. Pero aclaremos un poco eso, Fer, para No, decir, ya si sé. lo sacás del Central y lo pasás al tratando, Tesoro. hay una cuestión, sí, técnica y además formal, porque tienen distintas condiciones de sacar la deuda del Banco Central y pasársela al Tesoro. Ahora, mi pregunta es... Bueno, si- la deuda era del Tesoro, ¿no? Se la habían pasado al Banco Central, estaban mandando a donde venía originalmente, ¿no? Bueno, pero por eso, por más que la cambie, digamos, si le Pero debes está. plata y no tenés la plata, es lo mismo que no la tengas para el Central o no la tengas Sí, para el pero el Tesoro. objetivo de este gobierno es limitar al Banco Central principalmente, ¿no? Digamos, entonces vos tenés que sacarle la deuda al Banco Central, que es Está bien, por eso, a mí me parece un juego más mental que otra cosa, pero no importa, vayamos a esto. Suponía que iban a estar comprando reservas como loco y hoy vendieron $1 millón y juntaron 100 millones en 30 días en la etapa de mayor venta de reservas. Si no tenés reservas con el campo no te liquida. Y vos decís que tu principal activo es haber bajado la inflación. Si el campo no te liquida, o devaluás o le das un blend distinto que también te va a mover el tipo de cambio. ¿Cómo se sale de ahí? Yo primero quiero cómo me explican ese truco. Bueno, acá está un punto de la transición, ¿no? Digamos, esto como estaba no se sostenía, ¿no? Esto era la primera parte de la etapa del gobierno de Milei. Estuvo comprando bastantes dólares, compró 12.000 millones de dólares. Fue bastante efectiva en esa primera etapa, pero bueno, ahora están estas dudas, por eso decíamos, es transitorio. ¿Por qué compró tantos dólares también? Porque no se pagaban importaciones. Claro, Bueno, tampoco se estaban pagando importaciones, todo eso hay que tenerlo en cuenta, obviamente, ¿no? Y acá el ministro insiste con que el tipo de cambio no está atrasado, yo ahí difiero. Yo creo que se está generando un atraso cambiario y que si tu objetivo es sacar el cepo, tenés que salir más temprano que tarde, porque vos podés tener otro episodio como los que tuviste en los últimos días y la brecha empieza a crecer y se te va a hacer más costoso salir del cepo. Y dado que con el Congreso no te está yendo bien, las cosas tangibles que vos podés mostrar pasan por ahí. O sea, hay Bueno, quien mirá. está leyendo, che, no puede sacar una ley. ¿Esto tiene una traducción, digamos, en las expectativas económicas? Y van casi 6-7 meses y todavía no tiene una victoria en el Congreso, obviamente, ¿no? Digamos, está bien, eran leyes ambiciosas, ¿no? Sí, Digamos, claro. ambiciosas, por eso cuesta mucho más. Sí. Hoy hablaba con un Pero vos tenés que dirigente... generar expectativas, perdón, y si no las podés lograr en el corto plazo en el Congreso, tenés que buscar alternativas. Una es la bajada de la inflación que está ocurriendo, y otra puede salir del cepo. Pero bueno, hay que animarse a hacerlo, ¿no? No, pensaba en esta cuestión de salir del cepo, por ahí vos lo expresás así,
no parece tanto una elección, sino una posibilidad. Digamos, ¿cuánto me dicen esos términos la posibilidad real que en los meses que tengan por delante el gobierno esté en condiciones reales? Los no riesgos no existen, pero digamos, con riesgos limitados para salir efectivamente del cepo. Bueno, yo creo que Milei le puso hasta una cifra, ¿no? Dijo, si yo tuviera 15.000 millones de dólares, salgo del cepo mañana. Sí, claro. Bueno, obviamente, ¿no? No es el caso. El problema es que estás en cero. Claro. El problema es que el fondo no te va a dar 15.000 millones de dólares tampoco. Por y ahí el mercado parece que tampoco. El mercado, ¿no? Con el riesgo país que tenés tampoco, ¿no? Entonces, por eso creo que va a tardar más. Ahora, si vos seguís con esta devaluación de 2%, cuando la inflación corre, suponete, al 4%, 5%, números que pronosticó el gobierno, vos vas alimentando un poco este atraso cambiario, ¿no? Y esa es la parte riesgosa que a mí me preocupa de esta segunda etapa. No es negocio exportar, tampoco, digamos, no es tan rentable exportar, es más fácil. El tipo de cambio multilateral está en uno de los peores momentos, está muy retrasado, digamos. Bueno, sí, pero viste que el presidente no le da importancia al tipo de cambio multilateral. Él no le da importancia a nada, sí, por eso no se preocupa. No, bueno, está bien, pero supongamos que, digamos, tiene una volatilidad tan alta que vos decís, bueno, ¿qué tomo de referencia, no? Entonces hay una cuestión ahí. Pero acá hay un bemol, ¿no? También, digamos, porque la gente del campo no está liquidando, porque lo que vos decís, el tipo de cambio está bajo. Pero eso quiere decir que entonces hay todavía dólares que pueden entrar al mercado. Claro. ¿no? Sí, hay un montón de dólares guardados. Vos tenés que ver qué segunda etapa cambiaria vas a plantear. Y a lo que a mí me preocupa es este ensañamiento de acá no hay atraso cambiario, vamos a seguir devaluando al 2% mensual cuando la inflación va a correr al 4 o 5. Vos ves, Iván, hay una gran expectativa tanto por el RIGI y por el blanqueo de que vengan inversiones y que eso de alguna manera alimente. Te pones en cabeza de grandes empresarios que están observando la Argentina. ¿Ves incentivos para la inversión? No en el corto, pero puede ocurrir en el mediano, ¿no? Digamos. Acá hay una desventaja que tiene, me parece, este gobierno, que la experiencia de Macri está muy reciente, ¿no? ¿Por qué es una desventaja? Porque Macri ganó las elecciones legislativas cuando él era gobierno, generó buenas expectativas en ese sentido, algunos trajeron dinero y, bueno, la cuestión no terminó del todo bien, ¿no? Entonces, y eso no pasó hace tanto, ¿no? Entonces yo creo que los que van a poner dinero primero van a decir, bueno, va a ser un gobierno bastante más amigable que este, ¿no? Más amigable con el mercado. Bueno, no sé, el mercado se lo festeja bastante, ¿no? El norte que marca Milei, ¿no? Digamos, en ese sentido se lo compra el discurso. Sí, se lo compra, pero la plata no la trae. Bueno, quieren ver el cómo, ¿no? Pero bueno, vamos recién 6 meses. Obviamente no va a ocurrir de un día para el otro. No, más amigable decían las formas también, ¿no? Parecía como tener un mayor Iván, vos estás viendo en este sentido, y seguro querías continuar la respuesta antes de cerrar. ¿Vos ves un momento del año no quiero poner una fecha, digamos, pero es un momento en el cual esto se tiene que definir porque si no hay una suerte de punto de quiebre o de conflicto, de turbulencias en el corto plazo? Yo creo que todos descartan eso, ¿no? Digamos, que sí, en algún momento van a tener que decir, bueno, vamos a salir del cepo en tan fecha, si no se va a poder estirar al 2025, digamos. En algún momento algo se va a tener que mostrar en ese sentido. Algo tiene que pasar y pronto. Sí, espero que pronto, ¿no? Lo mismo con la política monetaria y lo mismo con lo fiscal, porque de vuelta, acordémonos que el 43% de la bajada del gasto fue por mucha licuación a los jubilados y ahora hay que ver cómo vas a ser consistente el superávit fiscal, que puede ser con la recuperación económica, pero hay que ver si se recuperan B o no. Eso también es otra duda. Ahora, ¿estás viendo algún brote verde? Sí se ve que llegaste al piso de la recesión, que empiezan a rebotar. Ahora la gran pregunta es si se va a rebotar rápido o lento. ¿Cuánto resuelve? Tenemos que ir, perdón, Paulín. ¿Cuánto resuelve salir del CEP? ¿Cuánto resuelve salir del dólar estancado, del dólar atrasado? Y mucho, porque vos fíjate que la gente el campo no está liquidando porque tiene un dólar importador más caro que el exportador y no es negocio. Vos tenés que sincerar ese precio. Iván, gracias, ojalá pueda volver pronto. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos como vinimos, con las voces del día, todos días intensos, todos días al galope en la Argentina, en la vida política y social. Y ya viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi aquí en A24. Nosotros mañana hacemos QR, 9 de la noche. Pasen bien. Los que están seguros que nuestro plan, nuestro programa y nuestro camino sale bien son los kirchneristas. Si no, no estarían atentando permanentemente contra el gobierno. Si votamos el dictamen de la mayoría, vamos a gastar
más que el ahorro que logramos los argentinos desde diciembre a abril. Se mostraron incompetentes porque no saben que vencen los alimentos y después le echan la culpa a alguien que no conocemos y echan a todos los funcionarios menos a la ministra. Bueno, no sé, un desastre. Tienen la enorme oportunidad, aquellos que no acompañaron el pedido anterior, de traerle a Petovelo mañana a la comisión. ¿Qué cuesta? ¿O hay demasiadas cosas que ocultar? Apoyo como papá, ¿cómo que no? Es una vergüenza que lo que gana un docente. Mi hijo me dice, ¿para qué voy a estudiar, papá, si los docentes ganan nada? Qué ejemplo, ¿no? En ningún otro lugar del mundo los organismos internacionales se quejan de la calidad del ajuste. O sea, es evidente a los ojos de cualquier analista neutral que el tipo de ajuste que se está llevando adelante en Argentina es altamente erosivo de la cohesión social. ¿Cuánto te vino de más de energía eléctrica? Triplicó. En un mes triplicó. La verdad que cuesta. El apoyo y el agradecimiento de la gente, no voy a decir que es caviar porque a mí no me gusta, pero digamos es milanesa con papas fritas. Libertad, señor presidente, lo que usted nos vendió en su campaña electoral. Que su ministro de Justicia me lleve a mí a tribunales es coartar mi libertad de opinión. Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina y piensa que el presidente, cuando termina su mandato, tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa, en su cabeza estúpida. Mi abuela fue lavandera, lavaba para las grandes estancias de la zona, le lavaba la ropa. En la época que no existía el lavarropa, no tenía aporte. Mi abuelo, su marido, peón de campo, no tenía aportes porque en el campo no te hacen los aportes. Entonces no es que no trabajaron y acá no hay ninguna pizza. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora. Lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo. Me importa 3 carajos.